yo me quedé así, no, esta no tiene demonio. O sea, porque que la experiencia que tenía de estar con mi abuela y conocer esos espíritus inmundos, cómo lo hacían, yo dije, y me quedé así, ay, no hay demonio. Y cuando voy, dije, aquí tampoco hay demonio. Y era una sola que estaba endemoniada. Cayeron todas. Y cayeron todas. Y cuando la gente entendió que yo tenía unción, pero no fue unción, mi hermano, porque no vamos a mentir, no fue la unción de Dios. No fue unción. Yo me agaché y le dije a una, mira, levántate, que los interiores se están medio y están rotos. Automáticamente el demonio se le fue. Se paró como si nada, se sacudió. A la otra le dije, mira, deja tu charlatanería, que te voy a dar 2 cocotazos. El demonio se le fue. La gente entendía que yo le estaba ministrando liberación en el suelo. Y no, pero la que realmente estaba endemoniada, esa muchacha fue como una sierva vio que yo me agachaba, porque yo no lo voy a decir públicamente, no, yo me agachaba. Y el otro le decía, mira, manita, párate de ahí, que se te están viendo los interiores y están en malas condiciones. Ella como que dio vergüenza y se paró, ¿entiendes? Pero la que real, entonces había una sierva que vio que yo me agachaba y como que ella entendía que era ministrando la liberación. Y ella veía que yo decía con los oídos, ella fue ante la que realmente estaba endemoniada. Problema. Ella pensó que iba fuera en el nombre de Jesús, le dijo, la muchacha se paró de una galleta. Ay, mi madre. Y le dijo, tú no puedes reprenderme porque tú estás con fulano. Dios le bendiga a todos los guerreros de una manera muy especial. Le hablo una vez más, Jonathan Pascual TV, específicamente Jaina, creo que las paredes de Jaina. Y estoy aquí con 2 grandes mujeres de Dios. Estoy con Evelyn Solano y nuestra hermana Belén Torres. Estamos acá para llevar a cabo una entrevista más. Yo quiero que estas grandes mujeres de Dios se presenten, saluden a esa audiencia que nos está viendo de diferentes partes del mundo. Vemos que hay una audiencia vasta en la plataforma de TikTok, la plataforma de Facebook y en la plataforma de YouTube, que siguen estas grandes mujeres de Dios, que sé que tienen un aporte muy grande para muchas personas que necesitan una palabra y que necesitan conocer algunos misterios que no se les han manifestado o se le han abierto los ojos para poder navegar en este tipo de agua. Vamos a empezar por nuestra hermana Evelyn, que es la primera vez que se presenta ante las cámaras. La primera vez que vine donde Belén quise hacer una entrevista. Ella está como muy apartada de lo que es la cámara, pero mi hermana Belén Torres la convenció y está acá por primera vez. Yo sé que tiene un aporte muy grande. Dios le bendiga a esa audiencia grande, la cual nos siguen, la cual siguen a nuestro hermano Jonathan. Mi nombre es Evelyn Solano, me conocen por ese nombre. Y al junto de mi hermana pertenezco al Ministerio Dios Todo Lo Revela. Aquí estamos en la milicia y en la batalla para la gloria y la honra del Señor. Amén, amén. Soy hermanita Belén Torres, ya soy una apostolita conocida, amén. Ya somos una apostolita conocida, soy hermanita Belén Torres. Estoy al frente del Ministerio Dios Todo Lo Revela, por la misericordia del Señor, basado en Amós 3:7, nada acontecerá sin que antes Dios lo revele a sus siervos, los profetas. Estamos aquí para bendecir su vida en el nombre de Jesús. Amén. Hay un campo muy amplio y hay unos temas muy poderosos, los cuales se han estado hablando sin revelarlo a la luz, pero que se quieren traer porque son temas que en realidad van a ayudar a muchas personas. Y yo sé que Evelyn trae una contribución muy buena en esta noche. Yo sé que, conforme a lo que se ha estado hablando, que ella tiene una lectura bíblica para así dar inicio a esta entrevista, que sé que romperá muchos esquemas. Así que yo le voy a dar la participación a nuestra hermana Evelyn o nuestra hermana Belén, si gusta comenzar, para que ellos puedan introducir el tema y así poder disertar lo que el Espíritu Santo quiere traer para este día. Así es. Vamos a tener la palabra de Dios leída a la altura del verso 12 del capítulo 14 del libro del profeta Isaías. Leemos bajo la comunión del Padre, el Hijo y el poderoso Espíritu Santo. Amén. Aleluya. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Decimos tu nombre. Damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias. Gracias a Dios. Glorifícate en este momento, Espíritu Santo. Sé tú trayendo la revelación de tu palabra. Sé tú, Espíritu Santo, el que tome el control y el dominio de este momento. Que tus ángeles ministren al junto de cada uno de nosotros, Señor. Háblale a tu pueblo de una manera especial. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a estar en la entrevista, vamos a hablar de guerra espiritual. Porque muchas personas, hermano Jonathan, hermana Evelyn, preguntan qué es una guerra, cómo lidiar con la guerra. Y en esta hora vamos a estar hablando de guerra espiritual. Hay diferentes tipos de guerras. Exacto. Hay guerra de alto nivel, hay guerra territorial. Exacto. Y hay guerras internas. Así es. Y yo sé que usted ha pasado por diferentes tipos de guerras así, pero dentro de todas esas guerras, la más fuerte es la interna. Así es. ¿Por qué la interna? Porque está dentro de usted. Es la que usted siente esa desesperación, que usted dice, no encuentro qué hacer, qué hago. Y usted mira a la derecha y usted ve como que el mar rojo está delante. Y usted mira a la izquierda y usted ve Faraón detrás. Y usted lo único que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y por eso en esta hora, hermano Jonathan, vamos a hablar de guerra espiritual. Mi alma adora a Dios. ¿Por qué vamos a hablar en esta hora de guerra espiritual? Porque esta es una de las últimas guerras. Yo puedo decir que esta es la última guerra que la iglesia de Cristo, y aún la iglesia, el que no es iglesia, está peleando. ¿Por qué? Porque a veces nos centralizamos en la iglesia de Cristo que está peleando la guerra y es real. Pero aún los inconversos están pasando batalla porque en esta guerra están involucrados ellos. La única diferencia es que la iglesia tiene a Cristo, pero los inconversos aún no han aceptado al Cristo de gloria. Por eso en esa guerra interna que estamos hablando, es que tú escuchas voces en tu interior que tú entiendes que son tus pensamientos y tú dices, wow, yo estaba pensando, pero realmente usted no estaba pensando. Había alguien que estaba ministrando su interior y le decía palabras cual usted creía que eran sus pensamientos, pero no son tu pensamiento, Jonathan. Tú escuchas una voz que te dice, nadie te quiere, tú no ves cómo tú estás, tú no ves qué te está pasando, tú no ves que todo te va mal, por más que quiera avanzar en la universidad, no puede. Suelta la universidad. Cuando tú no ves que tú no te ves bien, todo el mundo le va bien menos a ti. Todas esas son guerras internas, voces en el interior que te hablan, y vamos a ver si tú escuchas las voces que te están hablando. Estas voces que están en tu interior, ellas comienzan a hablarte, haciéndote creer que eres tú quien está pensando. Donde tú leíste, hermana Evelyn, habla del lucero de la mañana. Están hablando de Lucifer. La primera guerra que se estableció fue la guerra en los cielos. Así es. Después de esta guerra, antes de hacerse una guerra terrenal, hubo una guerra espiritual. Y esta guerra fue en los cielos. Cuando Lucifer vio que él era bonito, él sabía el potencial que tenía, pero él no se conformó. Y vemos que él quiere ser semejante al Altísimo. Y yo entiendo por lo que tú leíste que él no estaba arriba, porque él dijo, subiré. Y si él dice, subiré, es porque él no estaba arriba. Y dice, y me sentaré y seré semejante al Altísimo. Entiendo que él no estaba sentado en lugares celestiales. Mi alma adora a Dios. ¿Qué pasa? Que cuando él comienza a pensar esto, cuando tú analizas esta historia, tú vas a ver que él dice yo y yo, hablando en primera persona, dramáticamente hablando. Yo subiré al cielo, yo subiré a lo alto, yo seré semejante al Altísimo, yo me sentaré. Y él comienza a hablar de yo. En ese yo es que él va a hablar con la persona en su interior. Por eso es que cuando tú crees que tu pensamiento, tú dices, yo soy fea, yo no voy a avanzar, yo no puedo, porque es el yo que las tinieblas te están ministrando para que tú creas que estás pensando. Por eso hay que tener mucho cuidado con los pensamientos. Estas voces comienzan a hablarte sutilmente, pero van llevando a una escala que cuando te llegan a una desesperación, esa palabra te dice, yo lo que tengo que matarme. Porque ¿qué yo hago viva? Si yo me mato, descanso yo y descansa todo el mundo.
Si yo me mato, las cosas van a funcionar mejor. Entonces, como no tienes control de esta guerra espiritual, tú crees que quitándote la vida se va a solucionar todo, cuando en realidad ahí es que comienza el problema. Porque cuando tú te matas, ya tú no vas a un lugar de descanso, sino que tu alma cae en un lugar de tormento. Alabanza. Amén. Entonces, en esto que estamos hablando de guerra espiritual, esta fue la primera guerra espiritual, donde Satanás, antes de ser lanzado, que no fue detronado, como muchos dicen, porque él no tuvo trono, él quería un trono, pero él no tuvo un trono. Cuando él fue lanzado a la tierra, ya en esta guerra, yo visualizo a los ángeles en esta guerra espiritual, porque dice que él hizo contrataciones. Por eso es que la iglesia de Cristo tiene que tener cuidado con las contrataciones que le llaman ofertas, que son las mismas contrataciones que Lucifer hizo allá arriba. Entonces, esas contrataciones que él hizo con los ángeles, que se llevó según nuestras escrituras, según la palabra de Dios, la tercera parte, amén, pero en el original no dice la tercera, tiene un número mayor. Entonces, esta parte que él se llevó son, hermano mío, lo que llaman santos. Para ver si me entienden, él coge y hace contrataciones con los ángeles que están allá al servicio del Señor. Yo visualizo a Lucifer diciendo, mira, tú no debes porque así que Satanás opera. Tú no debes de tener el poco rango que tienes, tú puedes tener más, tú puedes escalar más. Oferta más. Y oferta más. Esto es lo que el diablo, Señor lo reprenda, hace con la iglesia de Cristo. Trata de ofertarte más para que tú te vayas desviando del camino. Estos ángeles fueron engañados por Lucifer y ellos fueron arrojados junto con Lucifer. Cuando Lucifer fue arrojado a la tierra, hubo una metamorfosis espiritual, que ahí es que en los aires hubo un cambio. El ángel que era lindo y precioso, la Biblia dice que viene a ser terror a las naciones y que el que lo vea se espantaría, porque hubo una metamorfosis espiritual, que de ahí es que los científicos hablan del Big Bang, que entienden que hay unos hoyos, que hay unos cometas, que porque la ciencia no puede explicar realmente cómo se construyó este mundo. Entonces ellos encuentran pequeños hoyos o aperturas en las capas de ozono. Ellos se lo achacan a la explosión del Big Bang, pero espiritualmente hablando no fue esa explosión, sino que cuando hubo la detronación o la caída de Lucifer, ellos cayeron con ímpetu. No sé si me están entendiendo. Y es cuando cayeron, ellos vinieron con poder, porque hay gente que creen que Satanás no tiene poder. Los ángeles caídos, que así se llaman, son los que estudian demoniología, le pusieron nombre, pero son ángeles caídos. ¿Por qué ángeles? Porque eran ángeles allá arriba, pero como ya cayeron en la tierra, le llaman ángeles caídos. Cuando ellos caen, que caen con el peso, con lo que ellos tenían, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando ellos están aquí tienen su poder, porque lo que Dios da no lo quita. Así es. O sea que los poderes que él tenía, él lo tiene aún. Ahora, con la iglesia de Jesucristo, su poder es limitado. Amén. Sin la iglesia de Cristo, él no tiene limitación. Ahora, con la iglesia de Cristo, él tiene que someterse al Cristo de la gloria. Ahora bien, estos ángeles que fueron con él arrojados a la tierra son los que le llaman demonios. Le llama la demoniología, le llama demonios. Pero los que son de una tradición, una tradición, le llama santo. Entonces, cada nombre de cada deidad, o cada santo, como le llaman, mal llamado, o cada demonio, como usted lo quiera llamar, o espíritu inmundo, porque tienen diferentes tipos de nombre, dependiendo de su manifestación. Entonces, ellos tomaron esos nombres conforme a la manifestación del ángel caído. Por ejemplo, hablan de candelo. ¿Por qué le dicen candelo? El Señor lo reprenda. Porque se manifiesta en la candela. Fuego, amén. En el fuego. A Elías, el mal llamado San Elías, le llaman Elías también por la manifestación que hubo bíblica de que él hizo que descendiera fuego del cielo. Pero realmente, para engañar la humanidad, se le llaman Elías, Malta, porque es para hacer una alucinación de lo que es la escritura. Pero lo que venimos a hablarte en esta hora es la guerra interna. Esos espíritus que te hablé, que son ángeles, te hablé desde el principio, son los que vienen y te susurran, que tú no lo ves porque son espíritus, y para tú poder verlo tienes que estar en el espíritu. Ellos te dicen, tú no vales, tú no vas a lograrlo. Entonces, cuando tú escuchas esa voz interna que te está hablando, entonces ahí es que tú te quitas la vida. Mi alma adora a Dios. Hermana Belén, está bueno el tema,
El tema tiene una introducción y tiene un peso bastante fuerte, y en realidad yo no quería interrumpir, pero tengo que obligatoriamente infiltrarme en la exhortación que tú estás dando, porque hay algunas cosas que hay que separar en lo que se está hablando. Así es. Se estuvo ligando una parte con lo que tiene que ver las guerras que tienen que ver por fuera y las guerras que tienen que ver internas. Yo entiendo que las guerras es un pequeño problema, una pequeña dificultad entre una o dos personas, un pleito donde se disputa un beneficio que alguien quiere tener. Por ejemplo, ahora mismo en algunos países se está disputando por algunas situaciones que se han estado dando, y vemos la gente como están corriendo de aquí para allá. Entonces, estas guerras lo que ocasionan es problemas, ocasionan dificultad. Y el hombre natural y el hombre espiritual, él es partícipe de esta guerra. Ahora bien, aunque algunas personas no estén asumiendo el cargo, la posición que Dios le dio, como quiera, a ellos les corresponde ser partícipe de esta guerra, aunque ellos no formen parte del cuerpo de Cristo, porque ellos se encuentran en la nación, en la ciudad donde se está peleando. Entonces, hay muchas personas que están peleando guerras externas y hay otras que están peleando guerras internas. Entonces, cuando se habla de guerras internas, podemos entender que estas guerras se establecen en lo que tiene que ver con el alma. Recordemos que el hombre es un hombre ticótomo, se compone por alma, cuerpo y espíritu. Entonces, en el alma hay ciertas puertas que cuando el hombre abre estas puertas, según se cree que el hombre tiene 3 puertas, donde el enemigo puede entrar, y si tú no eres una persona astuta, para poder cerrar esta puerta, el enemigo te puede ganar terreno. Sí. Tú hablaste algo muy importante, y hablaste acerca de algunas voces y algunos pensamientos que aparentemente se ven que llegan a uno, pero estos pensamientos son dirigidos por espíritus que buscan la manera de desaparecerte de esta tierra, del plano físico, porque ellos saben que tú representas una amenaza, y cuando ellos te tiran a la cabeza, ellos lo que están diciendo: tú tienes propósito, tú no puedes estar aquí. Entonces, con los primeros que los demonios trabajan es con los problemas que se ven en lo físico. Así es. ¿Cuáles son los problemas que se ven en lo físico? Trabajo, dinero, mujer, hijo. Entonces, cuando ellos establecen este tipo de problemas ya en el plano físico, ahí llegan lo que son los pensamientos. O sea, el pensamiento es una puerta del alma donde comienzan a infiltrarse ciertas cosas, y es ahí donde ellos comienzan a atacar tu mente. Mira, tu papá se fue. Mira, nadie te quiere, nadie te valora. Entonces, cuando tú tienes esta puerta abierta, tú vas a dejar que estos pensamientos entren, y la segunda puerta que se va a abrir son los sentimientos. ¿Por qué? Porque estos problemas que se te están presentando va a abrir una puerta para que los sentimientos entonces comiencen a agobiarte. Ahí entra la depresión, otros espíritus también. Entonces tú te sientes cabizbajo, comienzas a caminar con la cabeza para abajo. Y la tercera puerta del alma tiene que ver con la decisión. Ahí es donde las personas cometen el acto, dicen: yo me voy a quitar la vida, yo voy a hacer esto, voy a acabar con la vida de esta persona. Pero este tipo de temas son muy profundos, porque en realidad la iglesia no está predicando estos temas, no está manejando este tipo de información, y por eso hay muchos cristianos que ahora mismo están sucumbiendo ante las cosas que está haciendo Satanás. Entonces, hablando de las guerras externas, tú estuviste explicando algo acerca de Satanás. Se le conocía como el sello de la perfección. Uno de los ángeles más hermosos, dice que era acabado de hermosura. Este personaje lo vestían con toda piedra preciosa, piedras que ni nosotros hemos visto, y lo relata claramente de todas las piedras, y que se paseaba alrededor de las piedras de fuego. O sea que este personaje era acabado de hermosura, y todo aquel que veía este personaje al parecer lo halagaba. Ahora hay un personaje que al parecer convenció a Satanás, y fue la maldad. Dice que este personaje, cuando se encontraba allá, permanecía en el cielo hasta que se encontró en el maldad, y no se encontró lugar para él, y fue arrojado al abismo. Entonces, al haber un espacio abierto, un área geográfica en el mundo espiritual abierto, y ser lanzado ahí, entonces no había un lugar donde él caer. Entonces, cuando Dios dice que se formase la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí según se cree que Satanás al encontrar un espacio cayó en la tierra, y fue tan fuerte la magnitud del choque cuando llegó a la tierra, que Dios comenzó a organizar la tierra después del choque que causó este personaje. Un desorden. Wow, esto está tremendo. Ahora bien, hablando de esto, hay guerras externas que se manejan.
Las guerras externas, yo digo que son unas de las guerras, aparte de la interna, que son peores. ¿Por qué? Porque las guerras externas muchas veces te van a llevar a pelear con personas que son compañeras, personas que caminan contigo, personas que tú ayudaste en una trayectoria de tu vida, personas que tú le diste de comer. Por ejemplo, si hablamos de guerras externas, podemos ver a David. David, a pesar de que había matado a un gigante, a pesar de que había ayudado a un sinnúmero de personas, vemos que el rey que estaba establecido estaba persiguiendo a David para matarlo, por lo que él representaba. O sea, estamos hablando de una guerra externa. Ahora bien, cuando hablamos de una guerra interna, vemos que David tenía un deseo por acostarse con una mujer que estaba allá. Y esto le trajo consecuencias en su vida espiritual, tanto así que el muchacho que nació tuvo que morir. Entonces, vamos a separar un poquito las guerras internas y las guerras externas. Vamos a entrar en el punto de las guerras externas para luego entrar a las guerras internas, para que las personas que están ahí puedan entender un poquito este tema y puedan sacarle la máxima sustancia. Gloria a Jesús. La guerra externa, como ya te dije, la guerra espiritual comenzó en los cielos. Pero luego, como tú dijiste, por eso que ante Lucifer con sus secuaces llegan, hay un desorden. Wow. Porque en el principio, como tú decías, hubo un caos, hubo un desorden y Dios tuvo, porque yo siempre pensaba, porque la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, si fue Dios quien la hizo y Él es ordenado. Wow. Es cuando esto, lo que tú dices, que Satanás entra a lo que es el plano natural o humano, físico. Entonces ahí comienza un diálogo. Por eso es que usted tiene que saber con quién habla. Porque cuando él hace su aparición ya en un cuerpo viviente, que fue la serpiente, él comienza a hablar con Eva. Eva presta atención y escuchó. Por eso te estoy hablando a ti de las voces que están hablando. Wow. Porque siempre ellos tienen que hablarte. Cuando hablamos en el huerto, en el principio de todo, la serpiente dice que era astuta más que todos los animales que Jehová Dios había hecho en el campo. Entonces, en este animal, porque te voy a decir algo, Lucifer no puede hacer algo si no tiene un cuerpo, porque ellos son incorpóreos, ellos no tienen cuerpo. Para hacer cualquier cosa necesitan un cuerpo. Por eso es que cuando la gente se entra a la brujería, Satanás tiene que usar el cuerpo del brujo, del hechicero, de quien sea, porque lo pone como caballo, porque él en sí puede hacer cualquier manifestación volática, puede hacer un ejemplo, cualquier tempestad, por ejemplo, bíblicamente cuando Jesús iba a Gadara, ¿verdad? Que hubo esta tempestad, yo entiendo, gloria al Señor, que fue un espíritu, el gobernador de Gadara, que entendía que venía alguien a libertar al gadadero. Entonces él puede hacer algo en lo que es lo astral, en lo que es lo natural. Pero para hacer algo contigo, él necesita un cuerpo. Por ejemplo, a ti no te pueden echar una brujería, un demonio, él mismo no puede hacer una brujería. Tiene que ser un cuerpo humano para hacerla. Por ejemplo, tenemos bíblicamente a Balaán y Balán. ¿Entiendes? Sí. Para poder maldecir un cuerpo, para poder maldecir un pueblo, tuvo que usar una boca humana. Entonces, ¿qué acontece? Que esta mujer llamada Eva escuchó la voz de Lucifer, que estaba en la serpiente, con que Dios has dicho. No, Dios no dijo esto, Dios dijo aquello. Esta mujer comenzó a darle instrucciones a él de cómo realmente Dios lo había dicho. Ok, cuando pasa esto, entonces viene lo que es el pecado, que la mujer come. Lo que ella estaba usando no era un juego de palabras. Era una guerra externa. Una guerra externa. Wow. O sea, porque ya la guerra fue verbalmente. Tú me dices, es un diálogo. Hasta es como convencerlo. Hasta llegar a convencer. Donde dice, todo aquel que es vencido por su enemigo pasa a ser esclavo del que te vence. Santo Dios. Por ejemplo, si este escenario pasara ahora mismo, para que me entiendan, Dios no guarde siempre y no libre. Amén. Y la serpiente viene y habla conmigo. Y un ejemplo, Dios me dijo, por ejemplo, que no hable contigo. Y la serpiente viene, le faltó visión a Eva, porque Eva no conoció a la serpiente, al Satanás allá arriba. Entonces Eva comienza a hablar con la serpiente. No, pero a mí no me dijo Dios que no hablara con él, me dijo que me alejara de él. Entonces ahí comienza el diálogo, que realmente cuando tú vas, anda, Dios mío, cuando tú vas a las escrituras, vemos que Eva dice el secreto, porque cuando Eva habla de que no podemos tomar de todo árbol, sino del fruto que está en el medio. Reveló la información. Reveló toda la información, incluso dónde estaba en el medio. Le dijo, nunca
nunca a Eva se le dijo nada así, sino ella dijo de una vez, porque por eso hay que tener cuidado con lo que hablamos. Le dijo, no, con lo que esté en el centro, ahí de eso no podemos comer, porque ahí está la ciencia de la vida y la muerte. Habló de Cristo. O sea, descifró el misterio. Entonces ya este personaje sabe por qué no podía comer. Naca, llaman soja. ¿Por qué no podían comer? Porque ellos no habían pecado. Wow. Y esto era la vida eterna. Sí. ¿Y por qué no podían comer la vida eterna? Porque no había pecado en ellos, no había pecado. Cuando ellos comieron y desobedecieron, fue que entonces vino el pecado. Entonces, este pecado que ellos hicieron es que va transitando tiempo y años y décadas. Y ahora en el siglo XXI está ese mismo pecado, que por ahí es que viene toda lo que es la iniquidad, el pecado oculto, pecado ancestral, pecado generacional. Es de ahí del huerto que viene. Lo que pasa es que se ha ido agrandando. ¿Qué usted dice, hermana Evelyn? Son raíces. La iniquidad viene siendo como una raíz que está escondida. Es como una mancha que se va pasando de tiempo en tiempo. Pero lo que conocemos como pecados son las manifestaciones de esas iniquidades. Wow. De aquello que está oculto, de aquello que no ha sido revelado ni confesado. O sea, la iniquidad viene siendo como torcer lo natural. Entonces, ahí viene Dios y te dice, yo visito la iniquidad. No dice la maldad, no dice el pecado ni la rebelión. Dice, yo visito la iniquidad. Desde la primera hasta la cuarta generación. Exactamente. Entonces, hay una parte de la guerra, que es la guerra de alto nivel. Es una guerra que no todo el mundo está preparado para ella, porque quien capacita y quien elige es Dios. Por eso es que encontramos a Elías debajo del enebro, si no me equivoco, de aquel árbol, deseando su muerte, porque Elías estaba siendo preparado para una guerra de alto nivel. Wow. ¿A qué me refiero? Son guerras en las cuales son profetas que son llamados, porque si nos vamos a la Biblia, cuando esos reyes eran confrontados por profetas. ¿Pero por qué eran confrontados? Porque de cierto tiempo ellos cometían hechos. Hablamos del caso de David con Betsabé. Y si nos vamos a la Biblia, vamos a encontrar muchos reyes que fueron cometiendo y fueron infringiendo la ley de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Viene un tiempo en el que Dios levanta un atalaya, pero tiene que ser un profeta. Wow. Para quebrantar. Entonces, es una guerra en la cual Dios te prepara, Dios te capacita, pero eso no se va a quedar ahí. O sea, tú me estás diciendo que hay guerras que no todo el que tiene un ministerio la puede pelear. O sea, tiene que ser obligatoriamente un profeta. Así es. Ahora bien, guerra de alto nivel. ¿Por qué obligatoriamente tiene que ser a través de un profeta? Porque el profeta es la voz de Dios en la tierra. Y Dios es quien le revela al profeta lo oculto. Él puede usar, se da el caso, pero mayormente esas personas que pelean esa guerra son profetas. Wow. Mayormente son profetas. ¿Por qué? Porque el profeta es el que tiene la voz, el que tiene la visión para sacar. Pero yo no te estoy hablando de una guerra que tú vas a pelear por tu casa. Yo te estoy hablando de una guerra que tú vas a pelear a nivel nacional, a nivel de tu país. Wow. O sea, que hay personas que en este tiempo se le ha asignado una guerra y por perder esta guerra una nación puede quedar cautiva. Así es, y bajo maldición. Santo Dios. Yo le digo a muchos guerreros que el profeta maneja unos niveles muy diferentes al que maneja otra persona. O sea, hay dones de profecía. Pero cuando una persona es profeta innato, o sea, que eso está en su ADN, en su naturaleza, el profeta no habita en un tiempo. No. O sea, el tiempo no puede limitar a un profeta, el profeta habita en todos los tiempos. Así es. Incluso el profeta muchas veces maneja todos los dones que están prácticamente mayormente dados por el Espíritu. Así es. ¿Por qué? Porque no habita ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Él habita en todos los tiempos. Así porque es. está conectado con la máxima esencia. ¿Por qué? Porque el profeta porta la misma palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo que trae creación y trae manifestación de lo espiritual a lo físico. Así es. Entonces, este tipo de guerra, Dios viene y te revela lo oculto, lo que hay en los congresos, Wow. lo que hay en la presidencia. Y Dios viene entresacando todo eso, porque eso tiene que ser levantado. La mayoría de los presidentes dominicanos, todos han hecho pacto para poder llegar. Wow. De una u otra manera, los presidentes, los que manejan los medios de comunicación, los influencers, la mayoría de esas personas son personas que van donde un tercero.
a consultar Y un tercero. para obtener un poder, porque atrás es una guerra de dos poderes, el poder del bien y el poder del mal. Es que se establezca un concepto. Entonces hay muchos conceptos que están fuera de lo que son los preceptos de Dios. ¿Tú crees que en este tiempo hay un atentado contra lo profético? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué hay un atentado contra lo profético? ¿Tú has visto algunas manifestaciones ya en lo físico? Porque ya hay un plano espiritual que es interno y otro que es físico. Es que, bíblicamente hablando, cuando Jehú se levantó contra la casa de Jezabel, ¿quién fue que persiguió a Jehú? ¿Y quién fue que persiguió a Elías? Fue Jezabel. El espíritu de Jezabel es quien va en contra de lo profético, porque lo profético es lo que viene a establecer el orden de Dios. Ahora entendemos. Wow. Entonces, esos espíritus traen a otros espíritus, son espíritus que atacan a la iglesia y te entretienen con tal cual cosa, para no entrar en detalle. El caso es que ellos buscan la manera de que lo profético no sea establecido, porque cuando lo profético se establece, hay dirección, y hay voz de Dios, y hay orden. Gloria Hay a orden. Dios. Hay orden, Aleluya. no hay desorden. Así es. Y ese es uno de los ministerios, yo puedo decir que es el ministerio más sufrido. Wow. Y ese ministerio, y ese tiene que entrar en guerra espiritual, él quiera o no quiera. Wow. ¿Por qué? Porque si Dios te revela el pecado oculto, se va a levantar quien está pecando. Así es. Se va a decir, no, no es así, tú estás mintiendo, tú esto, tú aquello. Pero cuando tú conoces, mira, a veces hay personas que me tiran y me dicen, hermana Belén, que estoy pasando eso, y yo me río, porque yo lo que digo es, no saben su llamado. Wow. Si supieran su llamado, lo que se pusieran en pie de guerra y entendiera que su guerra, por ejemplo, hay personas que lo que está en su contorno le infunde o le trastorna su comunicación o su intimidad con Dios, y eso hace que su vida mengue espiritualmente y no entiende que es una guerra que está en su contorno. Yo siempre he dicho que lo que está en tu contorno no puede influenciar en tu vida espiritual. O sea, tú tienes que dividir lo espiritual de lo secular. Si tú tienes problemas matrimoniales, eso no significa que tienes que dejar de orar ni buscar al Señor. Sí. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo en la guerra espiritual. Traerte una tempestad espiritual para que tú te enfoques ay fulano, y tú entonces te desenfoques de lo que es la búsqueda en Dios, para que Dios te revele quién está operando detrás de él. Porque siempre hay alguien que está operando detrás de. Si nosotros la iglesia entendiéramos que detrás de cada personaje hay un director que lo direcciona, las cosas fueran diferentes. Así es. Porque es que nosotros nos enfocamos, por ejemplo, Evelyn se levantó en contra mía, yo veo a Evelyn. Pero yo no veo que yo tengo una guerra espiritual que yo tengo que vencer, que yo tengo que ver que detrás de Evelyn hay un enemigo de mi arma que está usando a Evelyn para que yo retroceda en lo que tengo que hacer. Por ejemplo, es un entretenimiento. Así es. En una ocasión el Señor me mostró un demonio que le dio una paleta a un líder. Y el líder estaba chupando su paleta y con los ojos cerrados chupando su paleta, mientras que la iglesia estaba en desorden. Wow. Porque el enemigo hace cosas espirituales para que tú te entretengas en esto y tú no vayas al objetivo directo de la guerra espiritual, porque a ello no le conviene. No. Por ejemplo, yo te lo puedo probar por las escrituras. Cuando Jesús iba a morir, a entregar su vida por nosotros, ¿quién se le apareció? Pedro. Y Pedro dijo, que no te acontezca esto, maestro. Si Jesús se hubiese entretenido con Pedro y hubiera entrado en un espíritu de conmiseración, que esto hay que hablarlo, que hay un espíritu de conmiseración. Háblame de eso un poco, gloria a Dios. Ay, papá, esto sí está bueno. Aleluya. Si Jesús se hubiese detenido a ver a Pedro diciendo, no, maestro, que no te pase esto. ¿Cómo tú vas a morir por esta creación tan mala? Yo visualizo a Pedro con ese espíritu de lástima, de conmiseración, de por favor no lo haga. ¿Y qué Jesús le dijo? Jesús le dijo, apártate de mí, Pedro. Satanás. Ah, fue Satanás No, que fue dijo. Satanás. Ah, pues no fue Pedro. Pero pone tu mirada de la cosa del cielo. Ah, pero Jesús vio que, pero era Pedro que estaba hablando. Wow. Pero Jesús vio que no era Pedro. El enemigo, Satanás, usó la boca de Pedro. Y cuando tú ves la historia de Jesús, tú vas a ver que no solamente una sola vez Pedro se dejó usar. La gente visualiza porque Jesús le dijo, Satanás, ahí huyendo ven a Satanás. Oh, pero Satanás lo usó, Pedro lo usó Satanás. No, pero antes de eso, siempre en X momento, ¿a quién le daban los boches? Wow.
porque él siempre se dejaba influenciar. Incluso Cristo le dijo a Pedro, como en otras palabras, tú no eres cizaña, tú eres trigo, te vienen a zarandear como trigo. O sea, él se dejó usar en determinado momento, y Cristo sabía que él no era de ese linaje, de dejar su alma perder. En otra palabra. Entonces, el adversario lo que quiere, hermano Jonathan y hermana Evelyn, es que nosotros nos enfoquemos en él. Por eso es que los ministros de liberación tienen que abrir los ojos. Siempre que hay un ministro que Dios lo utiliza en guerra espiritual y en liberación, va a haber manifestaciones demoníacas mientras está en el escenario, porque para cada escenario un profeta, y para cada profeta un escenario. Y en el momento del profeta de turno, que está en medio de la liberación, siempre se manifiesta un demonio, con el objetivo de que el que está en turno liberando quite lo que es lo excéntrico de hablar de la palabra y vaya a enfocarse al show, al show que los demonios están haciendo. Si usted es ministro de liberación, deje que se arrastre ahí, porque la Biblia dice que él iba a arrastrarse, sobre su pecho y que polvo comería. Déjelo que se arrastre y siga predicando la palabra y haciendo la función. ¿Para qué? Porque la misma palabra lo va a libertar. Wow. La palabra liberta. Así es. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo, la palabra, Aleluya. la esencia. Cuando tú pronuncias la palabra y tú vives la palabra, tú eres libre. Gente que dice, hermana, yo quiero que mi ministro de liberación, la palabra. Así La es. palabra liberta. La palabra rompe cadenas. Así es. La palabra rompe maldiciones ancestrales, generacionales, pactos diabólicos de alto rango. La palabra. Por eso es que el adversario, ¿sabe qué hace? Te hablamos de desenfocarte, de entretenerte. ¿Sabes lo que le lo hace? Te enfoca en otra cosa para que tú no leas la palabra. Así es. Porque si tú lees la palabra, tú vas siendo libertada. Cuando tú lees la palabra te dice, tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, y comienza a decirte, cuando tú lees la palabra te dice que él cogió el acta de los decretos y la exhibió públicamente ante principados, potestades. Cuando tú lees la palabra, gloria al Señor, todo eso llega. Entonces, ¿qué hace el adversario? Gente que me dicen, yo no entiendo la palabra. Claro que no la vas a entender, porque él no quiere que tú lo entiendas, porque él sabe que si tú lo entiendes, hay un potencial terrible que se va a despertar en ti. Y si tú la lees, entonces tú vas a entender. Es como que tú tengas un mapa o una brújula y tú ves caminando con algo en la mano incierto y tú estás perdido porque usted quiere. Wow. ¿Entiendes? Entonces la guerra interna, porque yo me enfoco, porque la guerra externa y la guerra interna son diferentes, pero hay una que es de alto calibre. Si usted logró vencer la batalla aquí, que este es el campo de batalla. Así es. Este es el campo más terrible. Este es el campo aquí dentro. Sí. Y donde tú dices, wow, Dios mío, ¿qué es esto? Me vuelvo loca. Hay gente que se vuelve loco. Dice, me estoy viendo loco porque son tan... David pasó por esto. David le dio una orden acá a Mansoja que hagan silencio. Porque hay demasiadas voces que te hablan, que te dicen. Es tan terrible que cuando esa turbación está tan fuerte, tú no puedes escuchar la voz de Dios. La palabra se te olvida. Tú eres ministro de la palabra, tú no sabes ni lo que dice Juan 3:16. Porque es una guerra interna tremenda. Es algo que te quiere volver loco. Tú no puedes dormir, sientes un nudo. Aquí tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Y tú quieres buscar que alguien te dé una palabra, pero nadie te la va a dar. Wow. Porque Dios te quita a todo el mundo para que tú le des la gloria a Él cuando tú pases de este proceso. Pero si Dios permite que Jonathan esté conmigo, cuando yo pase este esclisis espiritual, yo voy a decir no, porque verdaderamente en mi momento de esclisis, el único fue Jonathan. Jonathan tuvo que comenzar y le voy a dar la gloria a Él. Así que Dios, Señor, hace que te aleja a todo el mundo, te mete a ti en este desierto tan terrible que tú no encuentras qué hacer. Es como, pero lo que no entendemos, que en esta guerra espiritual, muchos murieron en el camino que tú estás caminando. Wow. Muchos se ahogaron donde usted está caminando. Aleluya. Quizás en el mal que tú estás pasando, tú dirás, me voy a ahogar. No, aunque pase por el fuego, no te quemará. Y aunque pase por las aguas, no te abnegará, dice el Señor. Entonces, el Señor permite, ¿verdad?, que en esa guerra tan terrible, por ejemplo, se fue el esposo, la madre te abandonó, no hay comida, se debe la casa, no hay dinero, nadie te llama, nadie te busca. Y tú lo que dices es, Señor, ¿por qué me has desamparado? No, Él no te desamparó. Él está ahí a ver qué tú vas a hacer. Porque Dios sabe y ha confiado en usted y en mí que podemos, porque Dios nos da carga que nosotros no podemos llevar. Aleluya. Pero ¿qué acontece? Que en esta guerra espiritual hay un legado.
Hay una legalidad. En el principio la legalidad la dio Eva, porque dio el secreto, ¿verdad? Pero cuando mucha gente dice que como Eva recibió el mensaje de lo que Dios le había dicho a Adán, porque en el momento que Adán le dieron el estatuto, Eva no estaba. Muchos dicen que fue porque le salió de la costilla, pero hay algo que me impresiona, que cuando Dios se lleva lo que le saca a Adán, se lo lleva. Yo no sé dónde fue que crean la mujer, porque no fue en el huerto. La Biblia dice que Dios tomó de la costilla del hombre y se la llevó y después la trajo. Yo no te sé decir dónde la hicieron, pero la hicieron por ahí. Cuando Dios viene, para aquellos jóvenes que dicen que Dios no tiene que presentarle a su amada, lo siento por usted. Adán, él se la presentó. Él le dijo, cuando viene con Eva, entonces se la presenta a Adán. Es como una presentación. ¿Cuándo le pasan las informaciones a Eva? No fue cuando la sacan de la costilla. No fue cuando eso. Fue cuando Adán desecró la palabra. Dijo, ella es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y será varona, porque de varón fue tomado. Wow. Ahí se le pasaron todos los códigos espirituales a esta mujer, pero parece que recibió una mala información. Por eso fue que ella comenzó a hablar con este personaje llamado Lucifer. Cuando él ya comienza a hablar, entonces este es el primer pecado que le llaman el pecado capital. Entonces esto va corriendo, pero te hablé de un legado. La gente entiende, bendito sea el Señor, que la guerra es por así. Hay un legado de padre, madre, abuelo y bisabuelo, porque cada quien fue poniendo su granito de arena, porque siempre el pueblo del Señor se levantaba al Señor a favor de él y él hacía lo malo ante el Señor. Porque cuando Dios Dios permite que el pueblo llegue en cautividad y está cautivo, ellos estaban ahí clamando a Dios. Pero llegó un momento que ellos cogieron los principios de Egipto. Así es. Y los principios de Egipto es la idolatría. Anda, calla, mansoa. Esta idolatría es que viene todavía este siglo XXI la gente arrastrando. Por eso tú vas a ver que cuando Moisés, Dios tiene misericordia y escucha la voz del pueblo, porque Dios te escucha. Él tiene misericordia de nosotros y nos escucha. Cuando Dios escucha los clamores de su pueblo y escoge a Moisés y lo capacita, porque hay una capacitación para la guerra espiritual. Así es. La guerra de Moisés cualquiera ve fácil, pero no fue fácil enfrentarse con el faraón y ver a sus magos y a sus brujos. Y ver, para gente que no dice que no creen, y ver que no creen que los brujos pueden hacer, y ver que lo que Dios le decía al que hiciera, los brujos lo hacían. Ver que Dios le dice, tira la vara, se convierte en serpiente, y aquello los brujos también lo hacen. Entonces, a veces yo visualizo este escenario cuando este hombre, Dios le dice que la plaga de rana, los brujos también hicieron, o sea, ellos multiplicaron la plaga porque ellos también hicieron rana. Y Dios le dice a esto y ellos también lo hacen. O sea que te estoy hablando que Satanás sí tiene poder, porque tuvo poder para crear lo que Dios también estaba creando. Aleluya. Dios creó rana y le mandó la rana, ellos también lo crearon. Dios envió cuántas plagas, ellos también hicieron lo mismo. ¿Me entiendes? Porque Satanás es imitador de lo de Dios. Por eso que cuando Moisés sube, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos no comienzan a adorar a Dios. Un becerro de oro. Ellos cogen lo que ellos tienen para hacer que un becerro de oro y comenzar a adorar. O sea, de ahí comienza la idolatría, las maldiciones. Por eso es que tú ves que ahora se adora el palo, se adora la piedra, se adora esto. Y todo eso va trayendo que guerra espiritual. ¿Por qué, hermano Jonathan? Porque automáticamente tu madre fue y consultó a un altar. Tu padre fue y consultó a un altar o a hechicería. ¿Qué es lo que viene trayendo? Una guerra. Porque entonces viene una maldición familiar. Wow. Una maldición que se convierte en generacional. Por eso era que Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, le decía que no se pueden inclinar ante algunas imágenes y algunos ídolos que estaban presentes, porque sabía que en el código espiritual se le iban a añadir algunas cosas que tenían que ver con maldición. Es lo que tú me quieres decir. Ahí se establece lo que es una guerra física. Tú hablaste también de algo acerca de Moisés, acerca de los magos que estaban en aquel lugar, los brujos, por decirlo así, que cuando Moisés lanzó la vara en tierra se convirtió en serpiente, y también la vara de ellos se convirtió en serpiente, pero la vara de Moisés se comió la serpiente de ellos. O sea, Moisés estaba tratando de llevar un mensaje, como se ve hoy en día, tratando de llevar la palabra de Dios, pero habían personas que estaban confrontando el mensaje que estaba llevando Moisés, diciendo, no, tú no tienes poder, Moisés. Lo que tú estás haciendo nosotros también lo podemos hacer. O sea, en el mundo espiritual
el mensaje, estamos hablando de guerras externas, porque hay ministros que están ahí, que ahora mismo están prácticamente predicando la palabra de Dios y desconocen esto. Estoy hablando de pastores que escriben, líderes de congregaciones y no saben lo que es guerra. O sea, nosotros fuimos a Colombia y se endemonió la iglesia entera, lo único que no cayeron endemoniados fueron los líderes. Y salieron un grupo de personas corriendo porque no sabían lo que era esto de liberación. Wow. O sea, esto es tremendo. Y mayormente los ministerios que se necesitan son estos dones de liberación y de administración de sanidades que no se están viendo muchas veces en las iglesias. Entonces, hay guerras externas que se manifiestan a lo que tiene que ver con los ministros. Son guerras que aparentemente no se ven, pero están ahí. Como establece la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Entonces, de estas guerras, profeta, ¿qué tú me puedes decir? O Evelyn, ¿qué tú me puedes decir de esta guerra? Porque hay un enfrentamiento que cada vez que uno sale de un lugar geográfico, siempre que uno llega a un terreno, siempre hay un enfrentamiento. El hombre fuerte. Un personaje, el hombre fuerte de ese lugar. Está haciendo señas para bloquear la unción que caiga en ese lugar. El hombre fuerte de ese lugar. Por eso es que Jesús en uno de los evangelios, no recuerdo bien la cita, pero yo sé que él le dice que no se puede entrar a la casa sin antes atar al hombre fuerte. O sea, esos hombres fuertes son comisionados porque es que hay espíritus, todo es por niveles. Hay espíritus que comandan una comunidad, pero hay otro espíritu que comandan una provincia. Hay un espíritu que aparte de comandar esa provincia, comandan un punto cardinal, ya sea en el norte, ya sea en el sur. Entonces, son como los rangos de la milicia. Entonces, uno manda al otro, pero todo es en forma ordenada. Entonces, por eso es que tú te encuentras cada vez que tú vas a una actividad, que viene aquel y te está haciendo señas y te está moviendo una campana y te está tirando una agua rara para intimidarte. Pero porque eso él no lo hace por hacerlo, eso él lo hace porque alguien se lo dice y porque viene a contrarrestar, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, te contrarresta, te pone en evidencia las cosas que tú haces. El evangelio que no es predicado, donde no se te confronta el pecado, donde no se te confronta las cosas malas que tú haces, es otro evangelio. Una pregunta, hablando, yo sé un poquito de la respuesta, pero quiero hacerte la pregunta. Es más, se la quiero hacer a la hermana Belén. Entonces, ¿con qué finalidad van algunos brujos o satanistas a algunas actividades? O sea, cuando invitan a un predicador, un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿con qué finalidad van los brujos y los satanistas a aquel lugar a hacer señas y a usar túbano y un sinnúmero de cosas? Yo te voy a obligar por las escrituras y después te lo voy a aplicar en los conocimientos que he tenido por la misericordia de Dios. Aleluya. Recuerda David y Goliat. Cuando el pueblo de Israel, junto con el rey, dice la Biblia que tenían miedo a las palabras que salían de la boca de este hombre, de este paladín llamado Goliat. Dice que él salía de mañana y tarde con la misma palabra. Yo analizando, el pueblo de Israel era un pueblo que sabía de guerra. Así es. Estaba desde el principio adiestrado en la guerra. Sí. O sea, ellos sabían lo que era pelear con gigantes, sabían lo que era pelear con armaduras. Eran gente que Dios lo había capacitado, como hay gente que Dios lo ha capacitado, pero cogen miedo por una palabra. Entonces, este pueblo estaba intimidado por lo que yo leí, es por lo que él decía. O sea, la palabra que salía de mañana y de tarde de este hombre era que decía la Biblia que ellos tenían miedo, temblaban. Y el rey junto al pueblo completo. Entonces, ahora te voy a responder tu pregunta. Este pueblo estaba temeroso por la palabra que él decía. Eso pasa con los brujos. Ellos saben, porque ellos tienen miedo de que ellos saben que la iglesia, si se queda ahí haciendo un culto, lo que sea, va a debilitar lo que ellos tienen. Wow. El altar se va a destruir, porque hay gente que tienen unción de Dios, que son guerreros de Dios, que cuando dicen gloria a Dios, lo dicen con peso y autoridad, que el mundo espiritual suena, que el infierno se estremece. Entonces, los brujos conocen esto, que ellos salen a hacer musaraña con el objetivo de que usted tome miedo. Wow. Y usted comienza a decir, ay, salió, mira, mira Evelyn, tiene un pañuelo. Y ahora. Y prendió, sacó la cosa de un macuto. Ese es el objetivo, desenfocarte. Intimidarte. Porque ellos saben que en realidad ellos no tienen poder. Ellos no tienen. Por eso es que cuando un hombre y una mujer de Dios tiene el conocimiento de quién es Dios,
¿Quién te llamó? Mira, puedes levantarse Sanbalá, Tobías, los árabes, y él sigue en pie de guerra. Aleluya. Él sabe en el Dios que ha creído. Ellos salen porque ellos entienden que con el agüita que ellos van a tirar, ellos entienden que con eso ellos pueden deshacer las obras de Dios. La Biblia dice claramente que ninguna alma forjada en contra de nosotros Aleluya. prosperará. Ahora, ¿cómo la iglesia es debilitada? Cuando tiene brechas abiertas. Así es. Cuando tiene pórticos abiertos en el mundo de los espíritus. ¿Por qué? Porque esta es una guerra y hay un mundo espiritual. ¿Qué son las puertas? Son Las puertas abiertas y cómo se abren. O sea, hay puertas que están debilitadas. Por ejemplo, cuando se habla de Nehemías, los portones estaban derribados, los enemigos venían y se infiltraban. Ellos incluso tuvieron que pelear y comer. Estaban construyendo con la una espada. mano y con la otra lo usaban La para espada. pelear. Entonces, ¿cómo se debilitan las puertas? Te voy a hacer la ilustración a los amigos, hermanos y a ustedes. Ejemplo, vamos a visualizar en lo natural para que puedan entender. Visualiza un globo como el globo terráqueo. Vamos a creer que este es el mundo espiritual. El mundo espiritual es igual que este mundo físico, porque lo que fue creado de lo que se fue creado de lo que no se ve. Sí, es. Entonces, el mundo espiritual hay atalayas. Es como tener, por ejemplo, este es el mundo espiritual y aquí hay atalayas. Aquí hay gente como si fuera una empalizada, como no sé cómo le llaman en cualquier país. Un cercado. Un cercado acá. Y están ahí. Por ejemplo, nosotros somos 3 atalayas, 3 cercados. ¿Cómo se abre el mundo de los espíritus para que caiga? Si yo, depende del rango mío, yo caigo en pecado, hay una brecha. Ay, O sea, yo quiero, vamos a ver si entendemos. Voy a hacer la ilustración yo parándome o no. Estamos los 3 aquí. Aquí hacemos un círculo en el mundo espiritual, somos atalaya. Estamos aquí contrarrestando. Si la atalaya no vela, la guerra viene y el pueblo se debilita y puede ser destruido. Nosotros estamos aquí como atalaya, haciendo vallado, ¿verdad? Si ahora mismo uno de la atalaya cayó en pecado y se quitó, ay, ¿qué pasó ahí? Quedó Era abierto. un espacio vacío. Ahí entran los espíritus inmundos. Ahora bien, ¿cómo entra? Cuando yo caí porque yo pequé. Yo hice cualquier pecado, porque la gente cree que solamente el pecado es fornicación, adulterio. Hay otros pecados que no son fornicación, adulterio. Porque Dios no pesa el pecado en grandes y pequeños. No hay una balanza de medir el pecado. Pecado es. Entonces yo, que tengo la responsabilidad de estar aquí haciendo vallado en el mundo de los espíritus, yo caí en pecado, o mi pecado se manifestó, porque no fue que caí, se manifestó. Yo lo hice y se fue manifiesto. Ya, me fui de ahí tuviste un espacio. En ese espacio entran los espíritus inmundos a la iglesia. Wow. Es tan fuerte que aún un pecado de un hermano entra a la iglesia y hace un desorden cuando no hay visión. Cuando hay visión, el pastor o la pastora dice, usted se va a sentar allá adelante y usted no va a tomar parte porque usted está en pecado. Pero a veces no lo hacemos y preferimos dejar esa guerra tranquila. Uno no lo hacen para que no por el que dirán. Otro por la denominación, que si se dan cuenta la iglesia va a coger mala fama. Otro es que el varón, si lo pongo en disciplina, no va a diezmar igual. No va a tocar el Aleluya. No hay quien toque el piano, no hay quien toque la guira. Entonces preferimos dejar ahí. Pero ¿qué pasa? Yo estoy en pecado y estoy aquí. Y me dejan fluir. Porque yo soy la que más diezmo. Porque yo soy la que... Pero yo tengo la guerra, mis hermanos. Porque hay unos hermanos que saben ahí lo que yo hice. ¿Entiendes? Entonces yo estoy causando guerra en esos hermanos. Y van a debilitarse ellos. Entonces ahí comienza la guerra en los demonios. Los demonios van a entrar, van a comenzar a destruir. Ahí que viene el saltón, el revoltón, La oruga. la oruga. Y lo que no se comió uno, se comió el otro. ¿Por qué? Porque hubo un desorden espiritual. Porque hubo falta de dominio propio y de autoridad del líder. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro tipo de vallado que se abre. ¿Cuándo? En mi vida personal. Por ejemplo, yo tengo una vida íntima con el Señor, por ejemplo, y yo vengo y hago cosas ocultas. Yo comienzo a mentir, porque la gente cree que, mentirita blanca. Yo le No, decía a los guerreros que no solamente es pecado toda mentira o fornicar. O sea, todo lo que te aleje de Dios es pecado. todo. Todo lo que vaya en contra Todo. del, Cuando tú trabajar en un trabajo y tú no dedicarle tiempo a Dios es pecado. Mira, el pecado, la gente debería de hablar del pecado. Lo que pasa es que hay personas que no quieren hablar de pecado porque entienden
que si hablamos de pecado somos religiosos. Wow. No van a tener público. No van a tener unos seguidores. Cuando Dios te hace confrontar el pecado, hay más seguidores, porque los seguidores van a venir, porque esos son los que aman a Dios y la verdad de Dios. Pero cuando tú admites el pecado porque tú quieres un público, unos seguidores, y tú dejas de hablar del pecado, o sea, porque hablar del pecado no es juzgar con el dedo señalador. Hablar del pecado es hablar la verdad de Dios. Yo le pregunté a un hermano, ¿qué es pecado? Porque yo le dije, ¿qué es pecado? Y él me dijo, oh, hermana, ¿usted no sabe lo que es pecado? Yo dije, no, yo quiero que tú me digas qué es pecado. Y él me dijo, oh, fornicación, adulterio, lascivia, que sé yo, que comenzó a enumerarlo. Yo dije, esto no es pecado. Obra de la carne. Eso no es pecado. Por ejemplo, hermano Pascual, si yo salgo embarazada ahora mismo, yo no tengo esposo y salgo embarazada, ¿qué usted dice? Yo caí en pecado, ¿verdad? Eso se dice en las congregaciones, Pero, que eso es pecado. pero yo no caí en pecado. Yo estaba en el pecado. Se manifestó el pecado cuando me vi en la barriga. ¿Entiendes? Entonces, dice la palabra que da luz la muerte. eso es lo que pasa. Nosotros entendemos que el pecado de la sierva cayó embarazada, wow, está en pecado. No, la sierva tenía tiempo en pecado. Lo que pasa es que Dios, para abrir los ojos espirituales, permitió que sacara luz lo que estaba oculto. Entonces, son guerras que los líderes tienen que enfrentar. Por ejemplo, hay personas que me dicen que esos líderes, respetando los mantos, porque respetamos los mantos. Amén, así es. Aquí no estamos para señalar a nadie, sino respetando los mantos, y el objetivo es enseñar para la gloria del Señor, que la iglesia sea edificada, no para contender. Pero hay personas que me han dicho que esos pastores y ministros no creen en liberación, que no creen en lo que es el hablar en lenguas, no creen muchas cosas. Entonces, yo pregunto, hermana Evelyn, ¿o usted se convirtió? Vamos a eliminar el libro de los Hechos, capítulo 2. Usted se convirtió a Cristo, usted es una nueva criatura, pero usted no fue regenerada automáticamente. Usted en pauta, usted va yendo, Dios quitando, nosotros estamos en construcción en la mano del Señor. Por eso es que hay personas que tú vas a su congregación y tú comienzas a meditar y tú ves que caen y tú dices, wow, pero no lo creía. Porque esa persona, tú lo ves que es creyente. ¿Cómo se manifiestan los demonios? Porque no hubo una liberación. Ahora, ¿quién liberta? La palabra, pero Dios tiene gente capacitado, enseñado, que Dios lo utiliza. ¿Para qué? Para libertar a otro, para abrir las cárceles a los presos. Amén. Por ejemplo, un drogadicto llegó a una congregación, usted le hizo confesión de fe, levantó su mano, ya es libre por eso. Ay, no. Pero no es libre. Claro que no. Hay que darle un seguimiento a esa persona. Ahora viene una guerra, que estamos hablando de guerra, viene una guerra en esa persona. Es tan fuerte la guerra que cuando una gente tú lo llamas a aceptar a Cristo, hay una guerra ahí que tú no la estás viendo. Uno dice, no te conviertas porque va a dejar el coro con los muchachos. Mira, no te conviertas. Y ahora, ¿y la comida? Pero y la pinta del fin de semana que tú compraste. Ay. Pero tú no vas a jugar a la juca. Pero otra voz te dice, conviértete, que te está diciendo la verdad. Busca de Dios de verdad. Mira, es verdad lo que son dos voces. Acéptalo. ¿Entiendes? Entonces, si el ministro entiende que todo el que está en su congregación es libre, gloria a Dios. Glorificamos al Señor. Que no hay nadie que tenga por qué ministrar. Pero yo sí sé que la Biblia misma nos enseña que hay que abrir las cárceles a los presos, porque cuando Jesús abrió el pergamino, ¿qué fue lo que le hizo a Jesús? El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas, libertad a los cautivos. Ese mismo Espíritu está sobre usted y hay que libertar a los cautivos. Hay gente dentro de la iglesia que está en una guerra espiritual de ancestros, de personas ancestrales, de maldiciones generacionales. Son una guerra. Espíritu guía que te visita. Exacto, hay transferencias de espíritu. Entonces esas cosas no se atreven a hablar a algunos ministros porque ellos dicen que no creen en eso. Wow. Y como usted no cree en eso, por eso es que hay una deterioración, hay un caos, que la iglesia dice que no crece. Yo oro y no crece la iglesia, yo estoy ayunando y no crece. El problema es que la gente entiende que es solamente orar y ayunar. Sí, hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar de Dios, pero hay cosas que hay que hacer. Por ejemplo, cuando Moisés estaba siendo confrontado, que estaba Faraón detrás y el mar delante, y él clamó a Dios, ¿qué Dios le dijo? Usa lo que tienes en las manos. Y con lo que él tenía, él tuvo que hacer, darle al mar para que se dividiera
Eso el Señor nos dice a nosotros. ¿Qué tú tienes en la mano? Si tú me ves a mí enmetresada, tú tienes que ministrarme liberación y decir al diablo, Dios me guarde, claro, sal de ella. ¿Qué tú tienes que hacer antes de orar a Dios para que Dios te dé la visión, el discernimiento de espíritu, para tú saber qué espíritu hay ahí? Exacto. Porque a veces estamos en una guerra y ni siquiera sabemos quién está en ese cuerpo. Y estamos como adivinando. Hay algo, amada Belén. Mira, hay guerras espirituales que muchas veces no le competen a Belén, ni le competen a mi hermana Evelyn, ni a Jonathan tampoco. Hay ciertos lugares donde hay una guerra que le corresponde a otro ministro. Muchas veces se han dado algunas actividades donde lo que dejó el primer predicador lo atrapó el último, porque ese espíritu fue presentado para que esa persona sea el que liberte a esta persona. Yo digo en muchas de las entrevistas o en algunos videos que he tratado de llevar a las redes sociales, que cuando Dios te llama, Dios te entrega una unción específica. O sea, Dios a veces te entrega una unción que es de resistencia. Dios a veces te entrega una unción que es prácticamente de liberación. Hay diferentes tipos de niveles de unción que el Señor deposita sobre un vaso. Recuerde que somos vasijas. Así es. Ahora bien, la posición de la iglesia es que tienen una guerra física en lo físico, y cuando Dios le entrega una unción de resistencia, está malgastando la unción en un problema, o sea, en una guerra física, y la unción que ellos tenían para resistir una prueba o una tentación, a la hora de que se le viene a pasar lista y en esta tentación, ellos sucumben, o sea, caen. Porque la unción que se le entregó era para resistir la tentación o la dificultad que se le iba a presentar. Hay ministros también que se le entrega una unción para liberar 4 personas o 5 personas. Entonces usted como ministro, cuando se le hace la invitación, en el mundo espiritual ya se sabe todo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu, es espiritual. Entonces los demonios conocen todo en el mundo espiritual. Entonces los demonios dicen, se van a libertar a Michael, van a libertar a Mickey, van a libertar a Esmirna, van a levantar a 5 personas que son parte del reino de las tinieblas. Estas 5 personas yo sé que van a ser libres a través del predicador. Ahora bien, si nosotros desenfocamos, como ustedes estaban diciendo, la distracción, si nosotros desenfocamos el predicador, posiblemente esas 5 personas no van a ser libres. Entonces, ¿qué hace Satanás con astucia? Te va a poner otras 5 personas, ya son 10 que se añaden, pero de esas 10 personas solamente son 5 que van a ser libres. Entonces, cuando el Señor te entregó la unción para tú liberar a esas 5 personas, la primera que van a caer endemoniadas son las 5 que Satanás preparó. Entonces, si tú no eres una persona despierta, que estás despierto en el espíritu, tú no vas a saber discernir. Por eso la hermana Belén Torres dijo que cuando tuvo una persona revolteándose en el suelo, no vaya a buscar cámara, a echar fuera. ¿Por qué? Porque puede ser un espíritu de distracción, porque quizás hay una persona que va a caer más adelante, que es la que verdaderamente necesita liberación. Así es. Entonces, cuando tú fuiste llamado a libertar esas 5 y tú te enfocaste en las 5 que no eran, la unción se da por medida. Por eso yo le digo a la gente que no solamente camine con unción, que camine con la misma presencia de Dios. Amén. Porque la presencia de Dios te va a hacer entrar donde la unción no puede llegar. Así es. Entonces, cuando tú entras a este campo, las 5 personas que Satanás preparó van a caer endemoniadas. Entonces, tú eres una persona que tiene la vista, porque los sentidos espirituales, muchas veces hay personas que los tienen despiertos, hay otros que los tienen dormidos. Entonces, cuando tú no tienes la visión abierta para percibir lo que está trabajando, lo que se está pasando en el mundo espiritual, tú vas a ir donde las 5 personas que están atadas por el diablo, que fueron preparadas para esto, y va a desperdiciar la unción que se te entregó. Ahora bien, cuando las 5 personas que en realidad necesitaban ser libres a través de ti, se manifiesten y tú intentes sacar fuera a los demonios, no vas a poder. ¿Por qué? Porque desperdiciaste la unción que se te entregó en las 5 personas que el enemigo preparó. En eso me acuerda, en una ocasión, yo era nueva creyente, yo tenía como 3 o 4 años, creo que era. Más. Menos. Ajá, ¿tú te acuerdas? Eran meses. Ese día, porque a mí siempre, no sé, Dios me capacitó, no sé si fue por donde Él me llamó o qué, pero Él me ha capacitado para la gloria de Él. Todo es para su gloria. Él me ha capacitado y me comenzó a enseñar experiencia en el Señor. Y ese día dice una de las diaconisas de la congregación, vamos a ungir a los jóvenes de la congregación, y me llaman a mí.
Dios siempre ha puesto gracia. Y cuando me llaman, me ponen aceite. Y vamos a ungir a los jóvenes. Yo estoy neutra. Yo no sé. ¿Qué tú vas a hacer? Porque a veces tú haces cosas que te dicen vamos a hacerla y tú por no decir que no, porque tú no quieres decirle que no a Dios. Por someterte. Vamos a hacerla. Yo no tengo. Obedecer. Yo lo que sí siempre he hecho, que cuando en que yo no sé lo que voy a hacer, yo me entrego al Señor. Digo, Señor, que sea tu voluntad, que haga tú. Yo no tengo nada que hacer. Entonces, cuando me ponen el aceite, yo recuerdo que me pongo frente al altar y digo, Señor, pero yo sola estoy llorando, Señor, mira, que no sean mis manos, que no sea el aceite, sino la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Pero como tan entregada al Señor, como tan enamorada, y de repente cuando yo volteo, yo veo que las ancianas están paradas y nada más falto yo que dé la vuelta. Y de repente dicen los jóvenes, echen para acá, y ellas comienzan a orar por los jóvenes. Y yo no sé qué fue, no sé, pero realmente yo no te sé decir, yo lo que sé que yo me llegó en la mente, yo dije, Marta, la dominadora, donde quiera que esté, cae por tierra. Ay, Dios mío, cayeron todo el mundo, cayó todas las jóvenes, todo, y yo me asusté. Ay, santo. ¿Por qué? Porque yo no había visto una cosa igual, así como en la iglesia. Wow. Esa manifestación así. No, nunca la había visto. Y fue tan fuerte que tuvieron que cerrar la iglesia. Cerraron la iglesia porque la manifestación fue ¡guay! ¡Guay! Toda esa mujer gritando. Pero como el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros y el Señor no permite, dice la Biblia, vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. En algunas cosas, el mismo Espíritu Santo te va a enseñar. No necesita un profesor. Yo no tuve profesor. Cuando yo vi eso, yo me quedé como así. Yo lo que hice fue que como los que están preparados, supuestamente están adelante, yo me hice echar un poquito para atrás para dar espacio a los que van a fluir. Y yo estoy así, yo que está. Entonces ellas me miran a mí, la que yo pienso, y tanto me miran a mí como que dice, Belén, y esto, y ahora yo estoy como así, y de repente, y las piernas se envuelven, y yo estoy así, pero yo no sé nada que voy a hacer. Yo escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, mira, observa que te voy a mostrar, porque Dios habla. Así es. Dios habla y Dios revela para que usted no quede en vergüenza. Y ellos, las ancianas me están mirando a mí, yo estoy como, y ahora, pero me están mirando a mí por de mí, ¿y ahora qué yo hago? Porque fue como de película, me miran todo y también. Y cuando yo me quedo así, porque yo escuché la voz del Espíritu, me dijo, mira, observa lo que te voy a mostrar. Cuando yo como que hice así, como que abrí mis ojos bien grandes, que me pongo así, yo me quedo así, no, esta no tiene demonio. O sea, porque que la experiencia que tenía de estar con mi abuela y conocer esos espíritus inmundos, cómo lo hacían, yo dije, y me quedé así, ay, no hay demonio. Y cuando voy, dije, aquí tampoco hay demonio. Y era una sola que estaba endemoniada. Cayeron todas. Y cayeron todas. Y cuando la gente entendió que yo tenía unción, pero no fue unción, mi hermano, porque no vamos a mentir, no fue la unción de Dios, no fue unción. Yo me agaché y le dije a una, mira, levántate, que los interiores se están medio y están rotos. Automáticamente el demonio se le fue. Se paró como si nada, se sacudió. A la otra le dije, mira, deja tu charlatanería, que te voy a dar 2 cocotazos. El demonio se le fue. La gente entendía que yo le estaba ministrando liberación en el suelo. Y no, pero la que realmente estaba endemoniada, esa muchacha fue como una sierva vio que yo me agachaba, porque yo no lo voy a decir públicamente, no, yo me agachaba. Y el otro decía, mira, manita, párate de ahí, que se te está viendo lo interior y están en malas condiciones. Ella como que le dio vergüenza y se paró, ¿entiendes? Pero la que entonces había una sierva que vio que yo me agachaba y como que ella entendía que era ministrando la liberación. Y ella veía que yo decía con los oídos, ella fue ante la que realmente estaba endemoniada. Problema. Ella pensó que iba fuera en el nombre de Jesús, le dijo, la muchacha se paró de una galleta. Ay, mi madre. Y le dijo, tú no puedes reprenderme porque tú estás con fulano. ¿Tú sabes lo que es eso? Ella tenía una brecha abierta. Y ella sabiendo las condiciones en las que está, porque hay gente que van a mitad liberación porque ven a otro. Y esto no camina así. Claro no. Por eso el apóstol Pablo dice, no sea ligero en la imposición de tu mano. Con ligereza. No podemos ser ligeros. Entonces, esta sierva entendió que yo estaba ministrando liberación cuando me bajaba y no era así. Yo no ministré liberación. Cuando la que sí realmente, que le tocó a ella que estaba endemoniada, mire, le dio una galleta que hasta a mí me dolió. Porque fue tuáquiti. Ella lo que dijo, ay, me dio una galleta. Y fue Marta. Y yo me la voy a quitar, pero no pudo hacer nada porque estaba dada ya. ¿Entiendes? Entonces después se fue avergonzada a un rincón. No te apures, que yo me la voy a quitar, pero ya está dada. ¿Entiendes? Porque hay gente que tiene que entender su posición en el mundo espiritual. Sin embargo, es lo que usted dice, hermano, era una sola
que estaba poseída por los demonios y todas cayeron por el suelo y comenzaron a arrastrarse. Porque hay personas, oigan esto, para los ministros de liberación, que tienen frustraciones familiares. No, la familia no les presta atención, ellos quieren hacer el centro de atención sin estar endemoniados. Wow. Por ejemplo, en una ocasión, una sierva se tiró por el suelo y comenzó a ranearse y a hacer cuantas cosas, y yo seguí predicando. Y yo seguí, ella se da vuelta y se hizo así, yo seguí predicando. La Biblia dice, porque nadie interrumpe cuando yo estoy predicando la palabra del gran yo soy. Aleluya. La palabra del gran yo soy, nadie puede hacer lo que haga, yo sigo predicando. Porque la misma palabra la va a libertar. Y si el Señor me dice, ve y libertala, ya eso son otras cosas. Pero yo sigo fluyendo en la palabra, porque la palabra es lo más importante en esta tierra. Y yo seguí predicando. Y ella comenzó haciendo sus cosas, y cogió una silla, y qué sé yo qué. Entonces ella estaba enamorada de un joven, cual era imposible. Y ella cogió al joven y le agarró el poloché y lo jamaqueaba. Y él lo volvió. Y yo seguí, porque la Biblia dice, yo seguí fluyendo. La gente, los hermanos, quitan la atención de la palabra para poner atención en el supuesto Ese demonio. show mediático. Esos son unos shows. Esos son shows. Entonces los hermanos comienzan a decir que ya no adoran, no hacen nada. Se Porque ese es perdió el la objetivo. comunión. Ese es el objetivo de que perder comunión. Distraerte. Y todo el mundo estaba mirando a la joven. Y la joven agarraba al muchacho y hacía así. Y hacía unos gestos como que tú creías que era una culebra. Cuando yo terminé de ministrar, yo terminé, yo dije, mire, siéntenla ahí. Mira, deja tu sinvergüencería, fulana. Él se sentó. ¿Sabe lo que dijo ella? Primera gente que yo no engaño predicando. Ay, ay, ay. ¿Tú sabes lo que es eso? Porque por eso hay que ver la guerra. Lo primero para usted entrar en guerra espiritual, mi hermano, guerra territorial o cualquier guerra, es pedirle lo primero es visión al Señor. Wow. Es que tú no puedes entrar en una guerra sin visión. Tú no puedes entrar y sacar demonios. ¿Para qué tú vas a pelear? Hay gente que se hacen lo que están poseídos y no están poseídos. Es para llamar la atención. Incluso hay otros que quieren que lo graben. Y ellos se tiran en el suelo y comienzan a hacer cosas. Entonces el pueblo que no tiene visión, ¡fuera! 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 Y él, ¡uy! ¡Y fuera! ¡Uy! ¡Sal por la boca! ¡Uy! Es un show mediático. Así es. Cuando el ungido de Dios dijo, sal fuera en el nombre de Jesús, ese diablo, demonio, tiene que salir en el nombre de Cristo. Porque no fue el nombre de un paquito que se mentó. No fue la sangre de un pollito. Entonces ese demonio tiene que salir. Si usted ve, incluso es tan fuerte este engaño del diablo en la guerra espiritual, que los ministros dicen, diga la sangre de Cristo tiene poder. Y dice, la sangre de Cristo tiene poder. No hay un demonio ahí. Ay, ay. No hay demonio. No tan solo no hay demonio, la entrevista que le hacen. ¿Quién te mandó? ¿Cuántos son ustedes? ¿Y por qué tú estás aquí? ¿Y qué tú comiste? ¿Y qué ropa te pusiste? Entonces son shows mediáticos. Ven Que lo que como están perros. es entreteniendo a la audiencia, o sea, entreteniendo a la iglesia, distrayéndola para que el poder de Dios y su palabra sean establecidas. Entonces el poder de Dios se va a manifestar como quiera. Así es. Porque lo que Dios dijo se va a cumplir, que guste a quien le guste. Pero el ministro tiene que tener el discernir de Dios, el discernimiento de espíritu y también la visión para poder ver, ahí no hay nada, o ahí sí hay. Párenlo, quítenlo, siéntenlo ahí. Y si te someten, porque hay que usar autoridad, mi hermano. Hay algo. En el libro de Corintios, primera carta de Corintios, la Biblia dice que el Espíritu Santo mismo repartió dones a todo el cuerpo por completo y también repartió lo que son los ministerios. Entonces el mismo Espíritu Santo es que usa los dones y el mismo Dios es quien respalda los ministerios. Ahora bien, hay muchas personas que en realidad no tienen el don de discernimiento de espíritu y este don acompañado también el don de liberación. Ahora bien, hay personas que fluyen en este tipo de manifestación, Sí. en este tipo de atmósfera y no tienen el don. ¿Por qué ellos operan en este don? Porque portan el Espíritu Santo de Así Dios. es. Porque el Espíritu Santo es el que echa fuera a los demonios. O sea, yo le digo a la gente o le digo a los hermanos que siempre se conectan que donde no llegue el don, el Espíritu Santo puede llegar. Ahí que es. se enfoquen en eso. Que siempre traten de estar conectados con el Espíritu Santo. Porque aún teniendo el don, hay muchas personas que son prácticamente o hierran, o sea, caen en un desorden porque no han recibido instrucciones en el mundo espiritual sobre lo que tienen que hacer. O sea, cada vez que tú vas a ir a una guerra, a ti se te habla quién es tu enemigo, cuáles armas porta,
cuáles son los daños que causan sus armas. Entonces, las personas a no conocer el mundo espiritual, muchas veces son golpeados, y muchas veces tú ves personas que tú lo veías fluyendo en una atmósfera espiritual muy terrible, pero de repente terminan de carrear. Tú dices, pero fulano de carrear no puede ser, porque yo lo vi fluyendo en una atmósfera muy fuerte. Lo que pasa es que se metió en un campo espiritual del cual él no tenía legalidad, o sea, no tenía una cédula de mayor de edad en el mundo espiritual, y al ser un niño vino algo y lo golpeó y obligatoriamente tuvo que salir corriendo. Hablamos de lo que tiene que ver guerra externa. Déjame explicarte algo. Perdón que te interrumpa. Tú hablaste de que hay personas, ¿verdad? Que Dios no fluyen en esto, pero porque tienen el Espíritu Santo, ellos pueden hacerlo, ¿verdad? Ok. Eso me llevó a las Escrituras. Tú recuerdas a Saúl. Okay. Saúl no era profeta. Así es. Pero cuando se encontró con la compañía de los profetas, él profetizó. Y los que lo vieron dijo, pero este no es Saúl, que está dentro de los profetas. Cuando se expande el manto, sea de guerra espiritual, sea de profecía, sea de administración, si el manto está, aunque usted no sea, usted va a operar en él. Wow. Sí. O sea, si tú te reúnes con un profeta, aunque tú no seas profeta, el manto profético va a pasar de ti, porque eso fue lo que pasó con Saúl, que él no era profeta, pero al estar en la compañía de profetas, él también profetizó. Eso pasa con esta persona. Dios no le ha dado ese manto de liberación, pero cuando llegue el manto, ellos lo van a hacer, porque el mismo Espíritu que lo va a sacar. O sea, por eso es que hay gente que erran y ellos entienden que ellos lo hacen. Y no somos nosotros que lo hacemos. Por eso cuando Jesucristo estaba en Getsemaní, Jesucristo estaba peleando una de las peores guerras que peleó. Y cuando Jesucristo piensa que los discípulos también están peleando la misma guerra, Él lo encuentra durmiendo. Le dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces Jesucristo estaba teniendo una lucha demasiado fuerte porque era una lucha interna. Entonces, lo que tú estás hablando es algo muy profundo. Porque en realidad cuando tú aprendes a pelear en el mundo espiritual con cosas que te están acechando y tú lo vences, o sea, a ti se te da una legalidad en el mundo espiritual. Yo le estaba diciendo hace un rato, no pude completarlo, y es concerniente a las posiciones. O sea, tú hablabas también en el principio que querías hablar concerniente a la toma de territorio, o sea, reclamando territorios, tomando territorios que ya fueron tomados por algunos, pero esto también lo abarca. ¿Por qué? Porque cuando un general se posiciona en un lugar, siempre vendrán otros enemigos queriendo tumbar a ese general. ¿Por qué? Porque tiene subalterno bajo su cargo. Entonces, si quitan a esta persona de este lugar, siendo una columna fija, entonces la casa se va a debilitar y se puede caer. Entonces, cuando el general lo posicionan, no solamente lo están posicionando en un lugar vacío, sino que a ese general lo están poniendo en una posición donde hay demonios y lo van a poner a pelear contra esto para que él venza y todo lo que esté bajo a su cargo, entonces pase a ser mano del Rey de Reyes, Señor de Señores Jesucristo. Amén, así es. Entonces, las guerras internas, no entramos en el tema y ya llevamos bastante tiempo adelantado. Yo quiero que mi hermana Evelyn fluya en ese tipo de temas. Evelyn ha hablado un poquito, pero yo sé que ya tiene demasiado. Bien, mira, te voy a hablar de una experiencia que tuvimos. ¿Tú te acuerdas? ¿Cuál de todas? Tú te vas a acordar ahora mismo. El Espíritu Santo instruye los conocimientos que tenemos de lo que hablamos. Nosotros no fuimos a instituto, ningún maestro vino y se sentó, nadie vino. Éramos influenciadas por el Espíritu. Busca tal cosa, por una voz, lee tal cosa, ve a tal lugar. La primera guerra de ese nivel, tú estás hablando de generales. Cuando tú hablas de generales, tú hablas de rango, tú estás hablando de guerras de alto nivel, de guerra territorial, o sea, de guerras por territorios los cuales son aposicionados y dominados por espíritus inmundos. Cada cual de cada uno de ellos, pues tienen una cierta instrucción acerca de ese lugar.
Por eso tú te vas a encontrar en un lugar que tú vas a entrar y tú ves que predomina mucho la prostitución. Pero tú vas a ir a otro lugar y tú vas a encontrar que predomina las adicciones, la droga, el alcoholismo. Pero tú vas a ir a un sector y tú vas a ver que la mayoría de las jóvenes son lesbianas o son homosexuales. Hay un espíritu territorial que está dominando. Esto está siendo dominado por espíritus. Exactamente, son espíritus. Entonces, recuerdo una vez... Pero hay personas que dicen de que las mujeres que son lesbianas, de que se les cruzó una vena. No, Los eso es hombres que se les mentira. cruzó una vena, de que tienen una genética. Eso Que es hagan un mentira. chocolate, es una avena. Eso es mentira. Que hagan una chocolate y se lo beban sin una avena. La genética Señor, reprenda habla. al diablo. La genética habla y la herencia acerca de eso. Pero el caso es que la primera guerra de alto nivel que nosotros tuvimos, el Espíritu Santo nos instruyó. Y los cuadernos, con un cuaderno y yo nos sentamos en la parte trasera de su casa. Ella estaba construyendo un baño, recuerdo como ahora. Y yo no sabía nada, yo simplemente sabía de la Biblia, que se iba a la iglesia, que se oraba y que se ayunaba. Y yo ayunaba poco, por problemas del estómago que tenía en ese entonces. ¿Qué pasa? Que esa voz a ella le habla, pero a mí me habla a mi interior. Y estamos buscando, hacemos una cartografía, pero nosotros no sabemos nada de lo que estamos haciendo. Y con un cuaderno, Jonathan, nosotros estábamos buscando las primeras personas que habitaron el lugar donde estábamos, que es Palabé. Y nosotros estábamos buscando y nos decían, investiga la historia de las personas, de las primeras personas que habitaron este lugar, en qué año fue. Y nosotros íbamos de una manera discreta y preguntábamos acerca de la historia. Porque una cosa tiene que ver con la otra, o sea, lo espiritual está ligado a lo físico y lo físico está ligado a lo espiritual. Y nosotros hicimos una investigación, luego una sierva me invitó a su casa y en un baño yo me encontré con una biblioteca y justamente el libro que yo tomé, ese libro nos habló de lo que nosotras íbamos a hacer. Dios fue sumando ejército porque Dios fue tocando y llevándonos gente. Y nos instruyó, hicimos una cartografía espiritual y ubicamos algunos puntos del sector donde estábamos y investigamos la historia de la iglesia. La iglesia en ese entonces pasaba por una situación bien vergonzosa, o sea, habían jóvenes que tenían ciertos problemas que, de ser dicho de una manera, no se va a ver correcto, pero habían problemas en la iglesia. Pero el problema de las iglesias en ese lugar era porque habían pecados ocultos. Eso no era predicado y había muchas manifestaciones de demonios, pero esas personas no eran libres. Y nosotros nos preguntábamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y actividades, y venían profetas, y el lugar, ¿cuál estaba? Para no cansarte la experiencia, llegó el tiempo, Dios nos introdujo en un tiempo de ayuno y de lectura de la palabra. Y un pastor, mi pastor, el cual amo mucho, Jesús Diloné, yo hablé con él. Él me dijo, yo le expliqué lo que estaba pasando y yo le decía que yo tenía que hacerlo, pero yo no sabía. Entonces, él fue que me introdujo, o sea, él fue que me habló y me dijo, eso es guerra territorial. Me dijo, eso es una guerra de alto nivel. Si Dios te dijo, tú lo vas a hacer, pero me dijo, a esa guerra no puede ir todo el mundo. Me dijo, una parte tiene que salir y tiene que ungir el lugar, tienen que establecer, pero antes de establecer tienen que quebrantar, tienen que quitar. Y el Espíritu nos llevó a Nehemías y nos llevó a Esdras. Entonces, bajo esa lectura bíblica fue que hicimos para la gloria de Dios, para la gloria de Él, lo que hicimos. Y hubo un antes y un después. Y cuando porque Dios lo usa, no sé si ustedes han escuchado de Jesús Diloné, un profeta, apóstol, mi pastor, y él me decía, no puede ir todo el mundo, personas que estén en pecado no pueden ir, y cuando salgan, sale una parte, pero la otra parte se queda. ¿Por qué te decía ahorita que era, no sé exactamente la retaguardia, por qué te decía ahorita que son guerras de profeta? Porque todo el que estuvo ahí fue profeta. Wow. Todo el que estuvo ahí fue profeta. Y hubo una repercusión espiritual en ese lugar que las almas fueron salvas. Fueron destituidos
imperios y gobiernos. Desvinculado del Wow, plano espiritual. fue algo para la gloria de Dios que nosotros guardamos eso para nosotros. Primera vez que nosotros hablamos de eso. Allá, por ese trabajo que se hizo, pero Dios también movió gente, porque yo también veía pastores, mi pastor actual Natividad, yo una vez la vi ungiendo ese lugar, yo dije, eso es guerra territorial, wow, qué bueno que Dios está moviendo al pueblo. Y veía gente que pasaban y con servilletas llenas de aceite, lo tiraban en lugares. Y en ese lugar, los prostíbulos fueron cerrados hasta el sol de hoy. La gloria y la honra sea para Dios. Había un negocio que le hacía la guerra a una iglesia en específica, que fue una de las primeras iglesias evangélicas de allá de ese lugar. Y cuando había actividades al aire libre, el dueño sacaba toda esa bocina y era una guerra. Y ese negocio, Dios lo cerró hasta el sol de hoy, que jamás, para la gloria de Dios, eso se llama guerra territorial de alto nivel. Amén. Para sacar un legado de un lugar. Hay gente que no creen en esto, pero solamente hay que dejarse dirigir del Espíritu del Señor. Hay muchas cosas, mucha experiencia en Dios, porque según uno tuvo experiencia en las tinieblas, también a Dios de gloria ha permitido que tengamos experiencias espirituales en el camino de las luces. Yo sé que si Dios le dice a una hermana, a un hermano, salga y unja un cruz de camino, Él sabe lo que Él va a quebrantar en este lugar. Así es. Y si usted, el Señor lo envió a hacer algo y usted no lo hizo, usted es un desobediente, usted está en pecado. No porque a mí, porque Dios lo escogió a usted. Y Él sabe por qué. Él no está improvisando, Él no dice, déjame probar con Jonathan a ver si me funciona. Él sabe que Él puede hacerlo. Y hay personas que aún, hermano mío, la guerra es tan fuerte que el Señor trata con ellos en sueño y le da las estrategias, le dice todo, le dice cómo lo va a hacer, le muestra, y aún así no lo hacen. Wow. Y tiene Dios que enviar un profeta de tierra lejana a decir, aquí hay alguien que Dios le dijo que hiciera esto. No hay que llegar a ese extremo de que Dios envíe gente de lejana tierra a decirle a usted lo que usted tiene que hacer, cuando Dios te lo está diciendo. En experiencia de guerra, la gloria sea de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos para responder. Aleluya. Por eso tenemos dominio sobre el tema. Por eso podemos hablar lo que es guerra territorial, guerra de alto nivel, guerra interna, porque yo pasé mucha guerra interna, porque si tú no eres libre, tú no puedes libertar a otro. Así es. Primero Dios te liberta a ti para tú poder libertar a otro. Si tú estás atado, tú no puedes desatar a otro. La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Dios tuvo que primero libertarme a mí por completo para yo poder hacer las cosas espirituales, porque no es que usted en una vida desordenada espiritualmente, usted va a venir a inventar y a meterse a hacer guerra territorial o guerra espiritual. Para la gloria de Dios, el Señor nos ha movido donde personas que han tenido la mente que se le han ido, y el Señor le ha devuelto su mente para la gloria. Eso son guerra de alto nivel, guerra de espíritus inmundos que entran a un cuerpo, se le va la mente no está. Yo recuerdo en una ocasión en Asua, yo viví un tiempo en Asua, como 2 años, y yo soy de la persona que le creo un 100% al Señor. Yo no tengo una duda. Si Dios me dice, tírate, yo me tiro, a mí no me importa. Yo no, o sea, el problema de la iglesia es que ellos primero razonan en su razonamiento humano. ¿Tú crees que Dios me puede decir que me suba? Pero Dios, no, yo no razono, yo lo hago. A mí no me interesa las consecuencias luego que el adversario se levante. Eso no me importa. Yo lo hago porque Dios me dijo que lo hiciera. Yo recuerdo que ahí fue que mi esposo tuvo que convertirse porque ahí se lo iban a comer a él. Y yo comencé a orar al Señor y de repente yo veo un señor que camina con un cardero todo el tiempo, con un cardero en la cabeza. Esto lo testifico para la gloria de Dios y para todo aquel que tiene su fe en el sol levante y crea que Dios te está hablando y que Dios te quiere usar. Dios no hace excepción de personas. Dios busca un corazón dispuesto que le crea a Él para Él usarlo. Lo que pasa es que la limitación de nosotros es muy fuerte. Es una mente muy finita para un Dios infinito. Y cuando el Señor, yo veo a este hombre, me llama la atención que yo me siento, yo veo a este hombre que pasa sin camisa, con un pantalón corto y un caldero grandote, para arriba y para abajo. Y él entra la mano y está comiendo, y un barrigón. Y yo, que no sé la historia de allá, yo digo, pero ¿por qué este hombre está en esta condición cuando su familia no viven tan mal? Económicamente no vivían tan mal. Su familia viajan, una gran mayoría.
Y así yo me puse a orar. Yo ese día recuerdo que duré como 5 horas de rodillas, porque hay gente que creen que con 1 hora es suficiente. Wow. Y 1 hora es para usted por lo menos comenzar a limpiar los aires, para romper murallas en el mundo de los Aleluya. espíritus. Porque en 1 hora usted no siquiera llega, ni siquiera al cielo raso de su casa. No llega, usted tiene que durar tiempo antes de entrar a la misma presencia de Dios, porque hay algo que quiere siempre impedir De bronce, la conexión entre Dios y nosotros. Entonces, 1 hora, que no llora 1 hora, eso no es nada, mi hermano. Tiene que echar un poquito más. Con 5 horas más o menos vamos entrando a la presencia. Aleluya. Entonces, yo estaba orando. Y también hay que hablar de oración, porque hay gente que creen que, Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, eso no es oración, es una oración intensa. Que cuando tú entras a la oración intensa, que el mismo Espíritu Santo te diga, ora por Juan, ora por Lucas, mira ahora, y tú ves esa visión que están matando a uno, ahí tú estás entrando en lo que es la intensidad de la oración. Entonces, eso yo estoy orando, y el Espíritu Santo me dice, hay legión en ese cuerpo. Y cuando me dice sí, el Señor, yo me quedo ahí, porque también el problema de mucha gente, la Biblia dice, clama a mí, que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay gente que se postran ahora y desde que Dios le dice se paran corriendo a hacerlo. Y no esperan las estrategias necesarias y los mandatos como son. Y por eso a veces te sale mal, porque tienes que esperar hasta que Dios termine la conversación con usted. Y yo recuerdo que ese día el Señor me dice, hay legiones. Y yo me quedo, Señor, legiones. Me dice, sí. Y me dice, pasó por la abuela, pasó esto y aquello. Ve a la casa, ve y ora que va a pasar esto. Cuando tú llegas a la congregación, dile que va para allá y vaya lo que Dios, yo te lleve allá, te voy a llevar. Y el Señor me dijo todo. Le digo a mi esposo, Raúl, mi esposo se llama Raúl. Raúl, mira, Dios trató conmigo. Mi esposo es un hombre de Dios. Él, lo único que es muy callado y es muy vergonzoso. Pero él no me pone traba, la gloria sea del Señor. Él todo me dice, si Dios te dijo, vamos. Y yo recuerdo que le dije a él, mira, Dios me dijo que esto y esto, este hombre está endemoniado y tiene demonios. Y hay que ir para la casa de Dios. Y él me dice, mi esposo tiene miedo a los demonios. Él no le gusta mucho. A la manifestación. Exacto, él me dice, estate tranquila, Belén, que ellos no te están haciendo nada, déjalo tranquilo. Porque ¿por qué tú le buscas chisme? Yo dije, bueno, porque se metieron con mi Cristo, se meten con la iglesia, el que se mete con mi hermano se mete conmigo. Y ese día me dice, ay, sierva, para allá. Digo, sí, vamos para allá, varón. Y fuimos a la congregación, escuché el culto de la adoración, y cuando salimos habló con la líder. Y dice, pero te voy a mandar con 2 hermanas. Yo dije, con 2 no, yo le voy a decir a que van conmigo, porque usted tiene que saber quiénes van con usted. Wow. No es que vamos todos, no es que Dios te diga quién va con usted. Y cojo las hermanas que van, y cuando llegamos allá no había luz. Oye esto, no había luz en Asa, sentaba abajo de Asa. Y llegamos tan con una vela prendida. El hombre está tan poseído que él de noche siente fuego. Y él se mete, como loco, se metía en el fuego, salía del fuego, se metía en el agua. Cuando nosotros llegamos, Dios bendiga, son gente inconversa. Dios bendiga, amén. Vinimos aquí a hacer una oración, así no hay problema. ¿Qué pasa? Que a él, cuando nosotros llegamos, él dijo que no podía estar viendo las luces, o sea, de las velas. Tuvieron que meterlo en un cuarto y encerrarlo. Y cuando le digo yo a lo que andamos, vamos a hacer una cadena de oración, porque la gente tiene que hacer cadena, la iglesia tiene que hacer cadena de oración. Hay que volver al principio. Y comenzamos, digo yo, vamos a hacer una cadena. ¿Qué pasa? Que en la casa había muchas imágenes. La casa estaba llena, en vez de cuadros de lujos, el lujo de los cuadros eran las imágenes. Y está el corazón de Jesús, están un sinnúmero de Ana, Santa Ana, y todas esas cosas, el Señor reprenda. Y mi esposo, nos agarramos de mano con los hermanos, y mi esposo dijo, vamos a orar. Y cuando comenzamos a orar, mi esposo tiene un ojo abierto y otro cerrado. Y yo que en una abro, le digo, bueno, cierre los ojos. Y me dice, siempre, por si acaso, tú sabes. Porque él, la manifestación demoníaca, a él no le gusta, porque ha tenido cierta experiencia. Y cuando estamos orando, el endemoniado, yo le digo, sáquenlo, tráiganlo para acá. Porque es otra cosa, tiene que tener autoridad con usted, tiene que tener autoridad, no con miedo, no, con autoridad. Sáquelo. Él dice a la mamá, no, porque él, no, sáquelo, tráigalo para acá. No, porque él dice que solamente usted que entre. Y yo, pues yo entro. Y me puse a decir, Belén, tú entras así. Cuando yo entro, él comienza como con una sábana a roparse. Y yo le digo, diablo, sal de él ahora. Él se revolteó. Los demonios se revoltean y salió corriendo, abrió esa puerta. Y cuando fue, se metió en un tanque de agua. Pero el tanque de agua lo tenían preparado para él.
ahí había una de las manifestaciones de las 21 divisiones, que son los indios. Se metió ahí y se atalló. Y la mamá dice, ay, se me va a ahogar. Ay, váyanse de aquí, porque a veces las madres no están viendo que Dios quiere rescatar el hijo. Lo que ven es peligro, que se va a ahogar. Y yo dije, él no se va a ahogar. Hoy Cristo lo va a libertar. Y cuando yo dije, sáquenlo de ahí. Y lo sacaron, pero era un hombre, ya tú sabes. Cuando comenzamos a orar por él, de repente, cuando el espíritu inmundo que estaba, se le fue lo primero que dijo, dije, ¿y por qué la luz tan apagada? Santo. Prendan la luz. ¿Y por qué yo estoy así? Porque eso es lo que el enemigo hace, te quita el conocimiento. Mamá, pero ¿por qué usted me tiene así desnudo? Ay, Dios mío, prendan la luz. Ay, y cuando prendieron entonces las velas y las demás cosas, el hombre dijo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué estoy así? Entonces la mujer dijo, no, tranquilo, mi hijo. Entonces él dijo, ¿y usted? Yo vine a orar por ti. El hombre recibió liberación, pero tú sabes que como yo era nueva, yo pensaba, siempre le llega la duda a uno. Yo pensé que él no era libre de verdad. Oramos. Ese mismo día entregaron los cuadros, que es el objetivo de que usted saque los cuadros para afuera. La guerra que usted tiene son esos cuadros que usted cree que son santos, no son santos. Detrás de eso hay una deidad que usted está adorando, que no es al Dios del cielo. Y comenzaron y sacaron los cuadros, los quemamos y me fui para mi casa normal. Cuando yo llegué a mi casa, ahí fue la guerra. Porque lo que pasa es que a veces nosotros vamos y hacemos una guerra espiritual en un hogar por una vida, pero después de allá para acá, esos espíritus que sacaste de ahí, vienen a hacerte la vida imposible en tu casa. No nos cubrimos. Mire, mi hermano, yo era nueva en todo esto, ahora no, y ahora más o menos el Señor ha tratado con uno, las edades, los tiempos, han ido, también las experiencias, uno ha ido aprendiendo, se ha juntado con otra gente que tienen rango espiritual, uno ha ido escuchando, ha ido aprendiendo con más hermanos, yo no aprendiendo con el Espíritu Santo, pero en ese entonces, te digo que yo solamente hacía lo que el Espíritu Santo me decía. Cuando llegué a mi casa fue una guerra, que mi esposo, quería hasta irse de Aso, me dijo, hay que irse de aquí porque fue tan terrible que el varón del cementerio salió en rescate de esa vida, hacerme la vida imposible. Quería matarme una niña, que era la hija de mi esposo. Quería también coger los dos hijos míos, lo más grandes, y hacerse amigo de mis hijos. Es tan fuerte que mis hijos se hicieron amigos de él porque no me di cuenta. En un momento que yo porque hay momentos que tú como que te duermes. Como que te duerme espiritualmente. Y mis hijos salían afuera y ese espíritu le decía a la niña que comiera hojas. Y cuando ella estaba comiendo hojas, yo, ¿por qué tú comes hojas? No hay necesidad. El espíritu que salieron de ese cuerpo fueron a hacerme la vida a querer matar a mis hijos. Pero no tanto a querer matar a mis hijos, que ahí está Daniel, sino que le decía ellos decían que había un amiguito. Tienen que tener las madres cuidado con esos supuestos amiguitos imaginarios, amiguitos que le hablan a tus hijos, que le dicen cosas a tus hijos, que esos niños se encierran en la habitación a hablar con quién, con el amiguito. Pregunta a tus hijos, ¿con quién tú estás hablando? ¿Quién es tu amigo? Porque se hacen pasar por el mejor amigo de tu hijo. Yo le he dicho a mis hijos, tu mejor amiga soy yo y Dios. Cualquier cosa, habla conmigo y con Dios. Y yo recuerdo que era una persecución en la casa y de repente, un día yo estoy bañándome en una roca, yo digo, pss, pss, y yo miro porque era oscuro, había mucha mata de plátano en ese lugar, y yo miro, yo no veo nada y me están pitando, pss. Como humana al fin, como que el corazón se me aceleró, entré para adentro corriendo. Entré, yo dije, porque yo estaba semidesnuda, yo estaba en el patio de mi casa donde no entra nadie y alguien me está pitando, yo escucho un pito. Así hay gente en su casa, que no está viendo ahora, que sienten sombra en su casa, sienten sombra que pasa, sienten paso que está moviendo. Actívese la guerra espiritual, hay una guerra de alto nivel, te están activando para que te metas en oración, en guerra espiritual. No te creyendo que es normal, no son cosas normales, son cosas espirituales. Y de repente, yo le digo a mi esposo, alguien me estaba llamando, me dice, no, Belén, ahí no hay nadie. Cuando comenzamos a indagar a los niños, porque lo vimos hablando, el hijo mío, Daniel, que es evangelista, comienza a decirme, no, porque tenemos un amiguito. ¿Tú tienes un amiguito? ¿Qué amiguito? Ah, sí, él es chiquito. ¿Y cómo es él? Él es pequeño, él es chiquito, él es morenito, tiene un gorro. Desde que me dijo cómo era, yo dije, ese varón del cementerio, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y le pregunto yo al hijo mío, ¿y qué tiene tu amiguito? Porque hay que seguir la corriente a los niños. ¿Y qué quiere tu amiguito? No, él me dijo que entre a la casa y que coja un panty tuyo y que cuando tú te lo quites, que lo coja y que se lo lleve. Yo, ese te dijo tu amigo, ¿y para qué ese panty? Yo no sé, mami. Ese es mi amigo y él siempre me dice, y él me dice esto y él me dice aquello. Yo, ¿cómo?
Si él me dijo que coja un panty y después le dijo a Jesús que coja un brasier, pero que tú no te des cuenta, y él me dijo que se lo iba a llevar para limpiarlo bien y que después que no le iba a traer para que lo pusiéramos donde mismo lo encontramos. Santo Dios. Para que tú veas el supuesto amigo de los niños o lo que está planificando, usando un cuerpo de un niño, ministrándole, porque los niños pueden ver visiones que los adultos no ven. Así es. Los niños tienen una visión por la inocencia que tienen, que pueden ver lo que usted y yo no ven. Así es. Por eso es que ellos ven los amiguitos imaginarios. ¿Tú no lo ves? ¿Usted lo ve, Pascual? No vemos los amiguitos imaginarios. Esos amiguitos son demonios que vienen a posicionarse, a administrar a esos niños. ¿Para qué? Para tenerlos cauterizados y al final que ese niño les sirva a esa edad. Reprenda. El Señor reprende, que Dios guarde a todos los En nombre de niños Jesús. y a todo el que esté escuchando esta transmisión en esta hora, que Dios lo guarde. Y actívese en la guerra espiritual, actívese en el campo de guerra. Deje de decir que usted no puede. Dios confía en usted. Dios sabe que usted puede. Si usted ve una sombra que pasa, no crea que son cosas por pasar. Si usted ve una sombra blanca que le hace sombra, no crea que vi algo. No, actívese en la guerra. Es tan fuerte, mi hermano Pascual, que hay personas que se acuestan y sienten literalmente una presencia extraña en la habitación. Sienten que algo se abaja, que le bajan la cama, sienten cuántas cosas y ellos creen que es algo normal. No es normal. Son espíritus inmundos y el Señor te quiere entrar en una guerra espiritual. Yo no sé si Dios te va a usar en ministración de liberación, pero hay una guerra de alto nivel que en este siglo XXI se está peleando porque esta es la última guerra. Así es. ¿Qué usted dice, hermano Pascual? Esto está tremendo, de verdad que sí. Demasiado tremendo. Y hablar de este tipo de cosas, hay muchas personas que saben que lo que está diciendo Belén es real, porque muchos de ellos también fueron niños y también recibieron este tipo de visitaciones, donde tenían amigos imaginarios, donde hacían cosas que estaban fuera de la voluntad de Dios. Ahora bien, de la única manera que usted puede romper con eso es entregándole su vida a Cristo. Amén. Y llevando una vida que sea totalmente en entrega a Jesucristo. Ya no tenemos tiempo y yo quiero que se pueda abrir otra sesión donde se hable de este tipo de temas, lo que tiene que ver con guerra espiritual. No abarcamos el tema que tiene que ver con las guerras internas y yo quiero que más adelante se pueda estar hablando sobre esto. Yo sé que se va a abrir un poquito este campo, entre otros temas más. De verdad bendigo a nuestra hermana Evelyn. Gloria a Dios. Mire, esto es un paso demasiado grande. Y yo en realidad yo quiero atrapar a Evelyn, hacer una entrevista a ella sola, y para hacerle una cuarta pregunta de Capú no te abaje, para que ella entonces pueda bendecir a muchas personas que están ahí. Yo sé que ella tiene demasiado. Ella estaba un poquito como calmadita, pero es porque ella es prudente, hermano, y eso es bueno en las personas. Nuestra hermana Belén también desglosó temas demasiado profundos que sé que serán de mucha bendición para mucha gente. Así que no tenemos más tiempo. Yo quiero que estas guerreras presenten sus redes sociales donde se pueden contactar para que así los guerreros que estén allí en el canal puedan ir al canal de ellos, puedan contactarse con ella a través de su número y así ustedes ser de bendición para esa gente. Quiero decir públicamente que en esto no estamos para competir, Así es. sino para edificar y para salvar la mayor cantidad de vidas posible. Por eso estamos siempre presentando. Aleluya. Por eso siempre estamos presentando esta plataforma de la mejor manera, de la mejor forma. Y yo sé que estas grandes mujeres de Dios tienen mucho para aportar de parte del Señor. Por eso con toda seguridad y con toda certeza puedo presentar sus redes sociales y cada vez les puedo hacer una entrevista porque entiendo que lo que ellas tienen es algo completamente diferente que no se está presentando en el plato de las iglesias, sin ofender las iglesias, pero hay temas que se abarcan a través de estas grandes mujeres de Dios que no se abarcan en algunas congregaciones. Así que las guerreras pueden presentar sus redes sociales y también al final de presentar sus redes sociales vamos a terminar con una oración para así despedir esta entrevista. Amén. Vamos a que la hermana Evelyn se presente sus redes sociales. En mi Instagram soy la hermana 1915. Así me pueden contactar por ahí. Y en Facebook, la hermana. Mi número de teléfono es
268-7417. Estamos ahí para orar por usted, para que compartamos de la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. También vamos a presentar nuestra plataforma, nuestro canal de YouTube, Belén Torres Oficial. Estamos ahí para impartir lo que es guerra espiritual, para que lo que es liberación, cosas ocultas de las tinieblas. Ahí te va a conseguir material para ayuda espiritual. Nuestro número de WhatsApp 829-967-9274 con el +1, porque estamos en República Dominicana. Pero si usted ve que no le atiendo al instante, recuerde que somos obreras del Señor. Nos debemos a Dios. También trabajamos en lo secular, tenemos familia, estudiamos, son muchas cosas. Y quizá usted llame o nos escriba y automáticamente quizás no le responderemos, pero le vamos a responder en el menor breve tiempo posible. Así que vaya a nuestro canal de YouTube, Belén Torres Oficial, que será de bendición a su vida espiritual y de crecimiento espiritual, se lo aseguro, para la gloria de Dios. Y gloria al Señor, recordando, como dijo nuestro hermano Pascual, nuestro objetivo es que usted aprenda sobre la guerra espiritual. Así es. Solamente es para que usted aprenda, sepa con quién se está enfrentando, cómo operan, cómo se mueven las tinieblas y cómo usted puede confrontar. Un día de esto vamos a dar como autoliberación. Wow. Porque ahí es necesario que se haga, como no hay tanto ministro que Dios lo utilice o están tranquilo y callado, vamos a enseñar lo que es autoliberación. Usted mismo autoliberarse en el nombre de Jesús. Y es un tema que también causa mucho peligro porque hay personas que quieren liberación muchas veces por teléfono y hay liberaciones que no se dan por teléfono. Porque el demonio que tiene esta persona se puede manifestar. Exacto. Y llevarlo ya a una posición que pueda su vida peligrar. Exactamente. Entonces, es un tema muy importante. Sí, en estos días me llamó una sierva y me dijo para mitad liberación por teléfono al hijo. Y yo le dije que yo no podía. No es porque no hay poder y autoridad, lo tenemos de parte de Cristo, sino que yo le dije a ella, si yo oro para que Dios liberte a ese joven y se manifiesta ese hombre con el hombre fuerte, ¿cómo usted lo va a sacar si usted me dice que usted no está yendo a la iglesia? Entonces, si yo cometo el error, yo le dije fue busque, ¿verdad? Vamos a orar, yo voy a orar para que usted encuentre a alguien que le ayude, porque desde República Dominicana, y ella era de allá de Filadelfia, yo no puedo llegar a Filadelfia. Entonces podemos orar, y cuando ese demonio, qué sé yo, si Dios no me revela, si son legiones, si son 5, si son 6, se le manifiesten a esa señora, ¿qué ella puede hacer? Y a veces se manifiestan con tal violencia, que la pueden sacudir, hasta él se puede dar un golpe, perder la conciencia, entonces se habla mal del evangelio. Exacto. Hasta él brincarle a la mamá y degollarla también, o hacerle algo, porque yo he visto manifestaciones demoníacas donde 5 personas con un muchacho de 15 años, sujetándolo por los 2 pies y por los brazos y todavía no pueden, lo zumba por aquí, lo zumba por allá, por la cantidad de fuerza. O sea, el endemoniado de Gadara, este hombre rompía los grilletes, rompía las cadenas, rompía todo lo que le ponían, porque era una fuerza sobrenatural. Entonces vamos a cerrar con una oración para no seguir abundando. Aleluya, no terminamos. Tenemos que viajar a 3 horas. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Nombre que es sobre todo nombre. En este nombre clamamos en esta hora, Padre mío. Reconocemos que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres Dios y nosotros hombres. En esta hora, en tu mano depositamos cada vida, cada corazón, la audiencia. Mis hermanos están en tu mano. Padre, que usted venga, Dios mío, capacitando en la guerra espiritual, que usted le abra los ojos espirituales, que usted le abra los oídos, Señor, que esta transmisión sea de bendición, que ellos puedan sacar el mayor, Padre Santo, jugo y esencia, Dios mío, para gloria de tu nombre. Que tú, Dios mío, le dé espíritu de ayuno, de oración y de búsqueda, Señor. Que ellos se queden con una hambre de buscar más de estos temas, Señor, para yo entender la guerra espiritual de alto nivel que se está peleando en estos últimos tiempos. Padre, Dios bendiga, Dios mío, Dios bendiga cada vida que se conecta en esta hora, que está, Dios mío, ahí en esta transmisión, Señor. Bendícelo de una manera especial y rompe las cadenas, Dios mío, que lo atan a las tinieblas, aquellas vidas que no son creyentes en esta hora, Dios mío. Te pedimos liberación en esta hora, Espíritu Santo. Aquellas vidas que están, Dios mío, en el suelo, levántalo. Los que no tienen fuerza, dale fuerza, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, quebrantamos todo poder antagónico, toda fuerza contraria,
todo lo que no es de Dios son quebrantados ahora en el nombre de Jesús. Todo pacto ancestral generacional en el nombre de Cristo no tienen poder, no tienen legalidad, no tienen fluidez en el nombre de Jesús. Son inoperantes. Se les activa los espíritus en esta hora, Dios mío. Son, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, activamos la sangre de Cristo. Activamos la sangre de Cristo en esta hora sobre los ministerios. Todo aquel, Señor, que esté mirando esta transmisión ahora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, visita, Dios mío, visita los hogares, visita los hospitales, visita ahora, Espíritu Santo, entra en esta hora, Padre Santo, a la mente, a la vida, a los corazones, Dios mío. Los pastores están en tu mano, Padre Santo, los profetas están en tu mano, Padre, todos están en tu mano, los matrimonios están en tu mano. Glorifique, glorifícate, Señor, glorifícate, Espíritu Santo. Y aquí mis hermanos, Dios mío, Padre, están en tu mano. Mira que llevan a ir lejos, Señor, guárdalos, protégelos, Señor. No aceptamos venganza, ni represalia, ni guerra, ni contraguerra, ni revancha, ni traspaso de espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, los aires, límpialo, Dios mío, limpia los aires de contaminar el ambiente en esta hora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Saque, avanza, Navacaya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Llévalo, Dios, con ala de tu Santo Espíritu, a lo invisible en el mundo de las tinieblas, que los demonios no lo puedan ver, para gloria y honra de tu nombre. Favores que yo te pido en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Dios bendiga más. Santo es el Señor.